Muy buenos días, hermanos. Por la gracia de Dios, nuevamente estamos aquí, ¿no? Aunque está un poco dificultoso el venir desde el centro para acá, ¿no? Tomen sus previsiones porque es del Día del Estado Plurinacional, ¿no? Así que pueden venir por la periférica u otros lugares aledaños para los que están viniendo, los que están escuchando por Zoom, ¿no? Y es muy importante, más que todo, el poder escuchar la palabra, ¿no? Bueno, vamos a entonar el himno número 484, por favor. El himno 484, del himnario antiguo. Himno 484. ¿Cómo podré estar triste? ¿Cómo podré estar triste? Como entre sombras ir, cómo sentirme solo y en el dolor vivir. Sin Cristo es mi consuelo, mi amigo siempre fiel. Si aún las aves tienen seguro asilo en él, si aún las aves tienen seguro asilo en él, feliz cantando alegre, yo vivo siempre así. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Nunca te desalientes, oigo al Señor decir, y en su palabra fiado hago al dolor huir. A Cristo paso a paso yo sigo sin cesar, y todas sus bondades me da sin limitar, y todas sus bondades por siempre me ha de dar. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Siempre que soy tentado, o si en la prueba estoy,
y protegido voy. Si en mí la fe desmaya y sufro de ansiedad, tan solo Él me levanta, me da seguridad. Tan solo Él me levanta, me da seguridad. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. En este himno dice, ¿no? Si en mí la fe desmayara y yo sufro de ansiedad, tan solo Él me levanta, me da seguridad. Realmente podemos tener seguridad en Dios, ¿no? En Jesucristo. Y también como dice en el coro, ¿no? Feliz cantando alegre, yo viviré siempre aquí. Los que asistieron, ¿no? El campamento del 2019, cuando estaba Pastor Oxopark, él decía, ¿no? En resumen, sean felices. Sean felices en todo momento, en toda situación, sin importar lo que estén pasando. Sean felices. Cuando oí esa palabra realmente trabajó en mi vida. Mi esposa estaba esperando y a punto, bueno, estaba gestando para dar a luz, ¿no? Y justo se venía la pandemia. ¿Yo qué podía pensar? ¿Qué podía hacer, no? Un tiempo muy difícil ese año. Pero, recordando la palabra, sean felices, decía. Oh Señor, usted permite esta situación, usted permite esto. ¿Para qué? Para que podamos ver a su palabra y para poder buscar en usted, ¿no? Bueno, vamos a entonar el himno número 64, por favor. Himno número 64. Se oye un son en alta esfera. Perdón, no tenemos. El himno número 1, por favor. Himno número 1. Santo, santo, santo. Santo, 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 Señor omnipotente, siempre el labio mío flores te dará. Santo, 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 te adoro reverente, Dios en tres personas, bendita Trinidad. Santo, 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 en numeroso coro, santos escogidos te adoran sin cesar. De alegría llenos
el cristalino mar. Santo, 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 la inmensa muchedumbre de ángeles que cumplen su santa voluntad. Ante ti se postra bañada de tu lumbre, ante ti que has sido, que has perecido serás. Santo, 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 por más que estés velando, e imposible sea tu gloria contemplar. Santo, tú eres solo y nada hay a tu lado, en poder perfecto, pureza y caridad. Santo, 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 la gloria de su nombre vemos en tus obras, en cielo, tierra y mar. Santo, 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 te adora todo hombre, Dios en tres personas, bendita Trinidad. Realmente Dios es santo, ¿no? Y así también su Hijo es santo. Y nosotros, mediante la sangre de Jesucristo, también somos santos, somos perfectos, somos limpios de todo pecado, ¿no? Realmente su gracia es infinita. Bueno, recordarles, ¿no?, que puedan tomar sus previsiones para aquellos que nos están escuchando y puedan venir al culto, porque está un poco lleno el centro, está muy congestionado, los que vienen del centro más que todo, ¿no? Bueno, vamos a entonar el himno número 313, por favor. Himno 313, los que esperan en Jehová. Los que esperan en Jehová, nuevas fuerzas poseerán, caminando sin descansar, nunca se fatigarán, cual las águilas alzarán con el poder de Cristo el Rey, fuertes alas para volar, los que esperan en Jehová, en los brazos con el poder de Cristo el Rey, fuertes alas para volar, los que esperan en Jehová,
en los brazos de mi Jesús. Hay lugar de consuelo y luz. Él nos brinda su gozo y paz en el sitio de solas. Cual las águilas alzarán con el poder de Cristo el Rey, fuertes alas para volar, los que esperan en Jehová. Cual las águilas alzarán con el poder de Cristo el Rey, fuertes alas para volar, los que esperan en Jehová. ¿Cuántos estamos esperando en Jehová? ¿Y cuántos estamos esperando para que Él nos lleve hasta Argentina o hasta Colombia? Realmente es una gracia este tiempo, el poder escuchar directamente la palabra del siervo y que esa palabra pueda trabajar en nuestro corazón, en nuestro ser, en nuestra vida misma. Pero más que todo, que nos impulse a seguir creyendo más en Jesucristo, ¿no? Porque la única obra que podemos presentar ante Dios, ¿qué es? Es creer en que Jesucristo ha muerto por nuestros pecados. No hay nada más que podemos ofrecer, ¿no? Así hagamos grandes cosas o pensemos o hagamos, no sé. Lo único que Dios quiere es a su Hijo Jesucristo. Es que en nuestro corazón esté su sangre, ¿no? Como dice en el versículo, ¿no? Y pondré mis leyes en sus mentes y en sus corazones. Las escribiré, ¿no? Dice, perdón. Bueno, vamos a entonar el himno número 330, por favor. Himno número 330. Alcancé salvación. De paz inundada mi senda ya esté, y cúbrala un mar de aflicción, mi suerte cualquiera que sea, diré, alcancé salvación, alcancé salvación, alcancé salvación. Ya venga la prueba o me tiente Satán, no amenguan mi fe ni mi amor, pues Cristo comprende mis luchas, mi afán, y su sangre vertió en mi favor. Alcancé salvación, alcancé salvación. Feliz yo me siento al saber que Jesús libróme
transgresor, quitó mi pecado, clavólo en la cruz. Gloria demos al buen Salvador. Alcancé salvación, alcancé salvación. La fe tornará en gran realidad al irse la niebla veloz. Desciende Jesús con su gran majestad. Aleluya, estoy bien con mi Dios. Alcancé salvación, alcancé salvación. Mil disculpas. Bueno, realmente hemos alcanzado la salvación mediante la sangre del cuerpo de Jesucristo, dice, ¿no? Como dice en la letra, ¿no? Feliz yo me siento al saber que Jesús libróme del yugo opresor, quitó mi pecado y clavólo en una cruz. Clavó en una cruz. ¿Cuántos nos sentimos así? Realmente nosotros hubiésemos estado con tanta situación, con tanta dificultad, con tanta aflicción, pero Dios permite esa situación o esa dificultad para que nosotros podamos ver, ¿no?, a la cruz de Jesús y entender en nuestro corazón que Él ya la ha solucionado, que no hay dificultad, que no hay más problema. Más bien es como un entrenamiento, ¿no?, que nos está preparando para ir más adelante, para superar pruebas mucho más difíciles tal vez. Dios tiene grandes cosas para nosotros y todo en sí es un entrenamiento para seguir adelante. Vamos a entonar el himno número 47, por favor. Himno número 47. Jesús es mi Rey soberano. Jesús es mi Rey soberano, mi gozo es cantar su loor. El Rey me ve cuan hermano, el Rey me imparte su amor, dejando su trono de gloria, me vino a sacar de la escoria, y yo soy feliz, y yo soy feliz por Él. Jesús es mi amigo anhelado, y en sombras en luz siempre va, paciente y humilde a mi lado, y ayuda, consuelo me da. Por eso constante le sigo,
porque Él es mi Rey y mi amigo, y yo soy feliz, y yo soy feliz por Él. Señor, que pudiera yo darte por tanta bondad para mí. Me basta servirte y amarte, es todo entregarme yo a ti. Entonces acepta mi vida, que a ti solo queda rendida, pues yo soy feliz, pues yo soy feliz por ti. Realmente podemos ser felices por Cristo, ¿no? Por Cristo Jesús. Muchas gracias, hermanos. Buenos días, hermanos. Esta mañana vamos a iniciar nuestro culto dominical por la gracia de Dios. Los hermanos van llegando de a poco. Hoy no, la situación es un poco complicada en el centro, ¿cierto? Hay mucha trancadera y hay muchos obstáculos, pero aún así, hallando la gracia delante de Dios, juntos podemos orar. Amén, hermanos. Voy a invitar al diácono Alberto Mamani, quien va a orar por el culto de esta mañana. Adelante, diácono. Buenos días, vamos a orar. Dios Padre, te damos gracias en esta mañana. Por medio de su gracia estamos reunidos delante de usted. Nosotros cada día, cada momento queremos vestirnos de su gracia. También queremos que usted vaya delante de nosotros, Señor. Sobre todas las cosas, denos la sabiduría para que nosotros también podamos reconocer a usted en todo, Señor. Señor, esta vez hay campamento mundial, tanto en Colombia y Argentina, Señor. Señor, ayúdanos, Señor, para que nosotros también podamos participar al campamento mundial, Señor. Realmente la entrada es muy barato y todo está muy bien, Señor. Creemos de que tú nos darás todas las cosas, Señor. Realmente la palabra de su siervo, quien es Pastor Oxopar, quien ha levantado en este siglo, Señor. Usted tanto le ha bendecido, por medio de él también nosotros queremos recibir gran bendición, Dios Padre. Dios Padre, bendice la iglesia de Bolivia, también a todos los hermanos y hermanas quienes están preparando para ir, para poder participar, Señor. Dele sus pasajes, su entrada, todo, Señor. Nosotros, sin la ayuda de usted, nada podemos hacer, pero creemos de que tú nos ayudarás y tú nos guiarás muy bien, Señor, en el año 2023, Señor. Creemos de que tú nos harás brillar para que este evangelio se anuncie a todos los bolivianos que viven en Bolivia, Señor. Gracias te damos por todo. Sobre todo bendice al pastor Andrés, quien está en Colombia y también tiene que viajar hasta Argentina, Señor. Señor, dale su gran gracia y su gran bendición, Señor. Nosotros hasta ahora, por medio del pastor Andrés, hemos recibido gran bendición y gran prosperidad, Señor. Señor, estamos muy agradecidos por todo lo que has hecho. Así oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí, muchas gracias. Queremos también aprovechar esta oportunidad y agradecer a todos los hermanos, ¿no?, que están conectados a través de Jerusalén Radio en Bolivia, Caranavi, Colonia Israel, Chulumani, La Sunta, Quime, Surani, Catuluni, Rurrenabaque y Ziberalta. Domingo a domingo y cada servicio dominical, culto de oración que tenemos, ellos siempre están escuchando y están siguiendo la frecuencia. Esta mañana, entre todos los hermanos, ¿quién desea pasar a testificar? Libremente puede pasar, contarnos cómo Dios, ¿no?, está trabajando en la vida de cada uno de los hermanos. Hermanos, hermanas, buenos días. Sí, no hay ganas, ¿no? Ya, sí.
Todos están tristes, ¿no? Sí, el pastor siempre dice no respondan así. Esta mañana yo quería agradecer a Dios, ¿no? Un día más Dios me permite la vida, la salud y toda la bendición, ¿no? Entonces, yo este tiempo, como subguía de zona 12, estamos, ¿no? Avanzando por la gracia de Dios. Entonces, yo esta semana estaba como a veces trabajando, a veces algunos días no trabajo, ¿no? Entonces, era un día, esto quería testificar también, ¿no? Delante de Dios. Como un día miércoles no estaba trabajando, estaba durmiendo. ¿Ustedes quieren dormir? Sí, estaba descansando. Entonces, después de almorzar, ¿no? Y de repente mi esposa sube arriba y dice, ¿no? Hay un pastor que está abajo enfermo, está sentado, ¿por qué no va a compartir? Porque está durmiendo. Entonces, y yo dije, ¿qué voy a hablar con un pastor? ¿No? ¿Qué voy a decir al pastor? Si él me va a reñir, no sé, algo me va a gritar. Así era mi pensamiento, ¿no? Pero como me forzó, no, voy a compartir así. Te vas a arrepentir, así. Entonces, yo fui, ¿no? A modo de como saludar, ¿no? Entonces yo dije, hermano, buenos días, ¿qué está haciendo? Así. Él dice, aquí estoy, así, como es pastor de otra iglesia, Santidad Amigo había sido, ¿no? Entonces él, saludando directo, me empieza a hablar, ¿no? Ah, sí, yo soy pastor, así, estoy orando, ya estoy venciendo a Satanás, estos unos 2 días ya estoy ya con más fuerza, así, me enfermé, pero ya estoy venciendo a Satanás poco a poco, así me dijo. Entonces, bastó, ¿no? A conversar con él así. Y yo empezaba a preguntar al pastor, ¿no? Usted, pastor, y entonces, si hoy muere, ¿usted está seguro de su salvación? Digamos, ¿va a ir al cielo? Así, así empezaba duro, ¿no? Yo directo al pastor, así. Como es pastor, yo pensaba, ¿no? Como es pastor, tiene conocimiento, tiene todo, ¿no? De la Biblia, predica, entonces, él me dice, ¿no? Eso no podemos definir, me dice. Si soy salvo o no soy salvo, eso no podemos definir nosotros. Un día Dios va a decirnos, dice. Así me dijo, ¿no? Un día. Entonces, tu pastor no está seguro de su salvación, así. No, dice. No estoy. Entonces yo pensaba, ¿cómo este pastor no está seguro? Ya después me sacó una palabra, ¿no? Podemos buscar San Mateos, bien conocido, ¿no? San Mateos capítulo 5, verso 8, ¿no? Es conocido, ¿no? Y todos los hermanos conocen. Esta palabra él me daba, ¿no? Porque la Biblia dice así, me dice, ¿no? Entonces, yo también antes era así. Voy a dar lectura, dice así, ¿no? 5:8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios, dice. Él me dice que solo los de limpio corazón van a ver a Dios, así. Le dejé hablar, ¿no? Mientras así se está expresando. Entonces él me dice, los de limpio corazón van a ver a Dios, así. Y yo solo hacía preguntas, ¿no? Usted, ¿y cuándo crees que ya es limpio su corazón así? No sé, dice, no sé. Eso estoy haciendo, dice. Para eso estoy haciendo obras, camino 2 horas en mi pueblo para predicar. Entonces doy ofrenda, yo soy tesorero de así a nivel nacional. Entonces yo manejo plata, así, ¿no? Y yo empezaba a hablar, ¿no? Pastor, vas a disculpar. Y yo quiero compartir con usted, así, ¿no? Usted, primeramente, como pastor,
Parece que no entendió bien la Biblia así. Pero hoy vamos a conversar así. A ver, hábleme, me dice. Y yo empezaba a hablar, ¿no? La Biblia dice que sus pecados ya son perdonados así. Su corazón ya es lavado. Y si la Biblia te dice que ya eres lavado, ¿cómo es usted? Así yo preguntaba. ¿Quiere leer así? Entonces yo sacaba, ¿no? 1 Corintios 6:11, ¿no? Ahí dice, ¿no? En ese versículo, podemos buscar eso más. No, este versículo compartía, ¿no? Para empezar, ¿no? 1 Corintios, capítulo 6, verso 11, ¿no? Desde 9, ¿no? Para entender, pero hoy vamos a dar lectura, ¿no? De 11, solamente verso 11 dice, ¿no? Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces leíamos este versículo y el pastor, leyendo este versículo, yo preguntaba, si Dios te dice que ya eres lavado, ¿usted cómo es? Así. Soy lavado, así, ¿no? Entonces, si Dios te dice que ya eres santificado, ¿usted cómo es? ¿Es santo o es pecador? Así. Soy santo, así. Salía, ¿no? Poco a poco así. Entonces tocamos varios versículos, Romanos, Hebreos, así, ¿no? Entonces el pastor, yo me recordaba, si este evangelio tiene poder, entonces este pastor sí o sí tiene que cambiar su corazón, así. En mi corazón, orando a Dios. Así, yo pensaba conversar como 10 minutos, pero ya habíamos hablado como 2 horas. Ya habíamos pasado 2 horas y más así. No habíamos sentido ni frío hacia afuera, estamos sentados así en el patio. Entonces yo preguntaba al último al pastor, ¿no? Pastor se sorprendía. Y de cómo nosotros no hemos aprendido así. Yo he estudiado, tengo libros así, 2 cajones. De mi papá también hay así, yo le dije. Pero él también ya renunció. Y el pastor al último, ¿no? Dijo, ahora soy santo, justo, perfecto, ya soy salvo. Así salía de su boca, ¿no? Amén, gloria a Dios. Así agradecía a Dios cerca de mí, ¿no? Levantando la mano así. Amén, gloria a Dios, ya soy santo. Ahora, ¿cómo puedo orar? Me pregunta, ¿no? Es porque yo oro solo Padre Nuestro, así me dicen, ¿no? Padre Nuestro que estás en el cielo, así. Yo escuchaba, ¿no? Como podía orar una persona de prédica de Pastor Pablo Shin, también, ¿no? Como en seminarios yo escuchaba, que la oración debe ser agradecimiento, ¿no? Por el perdón del pecado, por la vida, ¿no? Y como, ¿qué quieres, no? Como un día diácono decía, como primero debes agradecer por el perdón del pecado. Segundo, como debes pedir, ¿qué necesita, no? Necesita salud, necesita bendición, así. Entonces, yo le decía, no, entonces no debo pedir perdón, así. Ese pastor estaba muy feliz, ¿no? La verdad, yo no quería compartir con él. Mi corazón no quiere compartir. Mi corazón no quiere hablar el evangelio. Pero Dios había preparado el momento exacto, ¿no? Aunque yo pensaba, no, ese pastor, ¿qué va a escucharme? ¿Qué va a decir? Yo soy un hermano, él es pastor, así. Pero ese pastor dice, ¿no? Muy pronto les voy a invitar para un seminario, así. Él es de Zapaqui, ¿no? Entonces, doy gracias a Dios, ¿no? Como el viernes también en célula había 2 hermanas invitadas, ¿no? De Iglesia Nuevo Pacto, ¿no? Entonces, ellos también, espero que ustedes hermanos también oren, ¿no? Por diácono, por los hermanos de Zona Río Seco, que corazón sea compartir, ¿no? El evangelio. La verdad, yo estoy muy agradecido, ¿no? Que Dios me usa de esa manera. Aunque el hombre, como somos, no queremos compartir, ¿no? No queremos compartir, así como ese pastor. Según él,
está compartiendo el Evangelio. Según él, hablo la palabra de Dios, dice. Pero cuando me decía, los de limpio corazón van a ver a Dios, yo preguntando, ¿usted es limpio de su corazón? Así. No, dice. En ese momento, ¿cómo es un poco tristeza, ¿no? Al escuchar esa palabra del pastor, ¿no? De un pastor que guíe muchas, así, ¿no? A los hermanos. Por eso, él escuchando la palabra, ¿cómo quedó su corazón? Limpio. Ahora puede ver usted a Dios, yo decía. Ahora puede encontrarse. Cuando muera o cuando usted, Dios le llame, ya es limpio su corazón. Por eso él estaba muy feliz. Nunca había leído, dice. Yo nunca había tocado Romanos, Hebreos. Es un poco difícil para entender, dice. Entonces, por eso este tiempo estoy agradecido con Dios, ¿no? Mi familia también, ¿no? Están muchas veces a mí me llega, ¿no? Como dudas, a veces desesperación. A veces cuando veo una enfermedad, digamos, o mi esposa o mi hijita está enfermo, o yo solo pienso, moriré, así. O algo, un día no trabajo, ya nunca más va a haber el trabajo, aquí se ha acabado, así. Así pienso, ¿no? A veces. Pero Dios me muestra, ¿no? No se desespere así. Espera en Jehová. Me hace recordar, la palabra volviendo podía tener esperanza, pero solo pensando en ese pensamiento, quedándome yo, ¿cómo voy a hacer? Voy a sufrir, ¿no? Voy a sufrir mucho. Por eso este tiempo doy gracias a Dios, ¿no? Que los hermanos también, ¿no? Podamos compartir, ¿no? El Evangelio. Hay muchas personas que quieren escuchar y cuando escuchan el Evangelio, la verdad, ellos totalmente cambia el corazón. De un corazón triste, afligido, cambia a un corazón feliz, ¿no? Con rostro, de cómo nunca supe esta palabra, agradece a Dios. Por eso anterior domingo nosotros no vine, ¿no? Aquí porque fuimos a dejar invitaciones a las iglesias, a los pastores, con diácono Santiago, ¿no? Entonces, ¿dónde llegamos? Donde yo participaba anteriormente en la iglesia, los amigos, ahí llegamos sin querer queriendo, como se dice, ¿no? Estábamos por ahí cerca, entonces vimos abierto esa iglesia, entonces mi hermana, el diácono, dijo, ¿no? ¿Por qué no entramos a invitar así? Y había mucho miedo. ¿Qué nos van a decir los hermanos? ¿Dónde está estos? Son los que se salieron, no sé, los que... No sé, todo llegó el pensamiento, pero el diácono dijo, ya, entremos. Entramos, ¿no? A la iglesia, había hasta en medio prédica así. Nos sentamos, esperamos que acabe así. Entonces los hermanos todos me reconocieron, ¿no? ¿Usted dónde se ha ido? Ahora ya ha vuelto, así. Entonces nosotros solamente podíamos saludar y un poco hablar con ellos, ¿no? No nos dio tiempo porque ya era hora también ellos, ¿no? Hasta esa hora nomás participan, entonces saludando. Y me pregunta, ¿no? ¿Usted va a venir así? Y si quiere compartir, puede venir así. Y estos días, ¿no? Con el evangelista puedo hablar, ¿no? Sí puedo ir, ¿no? Yo pienso, ¿no? Que Dios me permita, me puedan dar un tiempo en esa iglesia para compartir, ¿no? Aunque un domingo sí, así, yendo, porque hay muchos hermanos que quieren escuchar, pero hay algunos hermanos que piensan, ¿no? Que piensan, estos hermanos son los que destruyen, así más o menos, ¿no? Los que sin conocer, ¿no? Sin saber por qué nos salimos así, ¿no? Y hasta dar testimonio quiero ir también, ¿no? Entonces, ellos así me invitaron también para que participe un domingo, por lo menos, venga así. Entonces, por eso estoy muy agradecido con Dios, ¿no, hermanos? Gracias a Dios, ese pastor también recibiendo la salvación está muy feliz, ¿no? Y por eso doy gracias más que todo, ¿no? A Dios y por la vida. Muchas gracias, hermanos. Hasta aquí quería compartirles. Sí, muchas gracias.
Hay 5 minutos. Sí, para adelante, seminarista, puede pasar. Sí, buenos días, hermano. No sé por qué estoy nervioso. La verdad, yo este tiempo estoy agradecido con Dios porque aún hay dificultades en mi vida, pero por medio de los siervos también yo puedo superar, ¿no? Quiero leer un versículo. Apocalipsis capítulo 21, el versículo 7. Dice: el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Este versículo Pastor Andrés me dio, ¿no? Cuando yo expresaba mi corazón, ¿no? Por mí una situación que tenía. Y él me decía, ¿no? Si tú vences todos tus pensamientos, tu deseo, totalmente desechas todas las cosas del mundo, Dios te puede dar mucho más de lo que tú quieres. Entonces yo pensaba, ¿no? ¿Cómo puedo desechar mi pensamiento rápidamente? Si el pensamiento está ahí a la puerta, ¿no? Está ahí, cada momento está ahí. Y luego recordaba este versículo que él me dio: el que venciere heredará todas las cosas. Yo la verdad, cuando tenemos la clase del seminario con el pastor Andrés, él siempre dice, ¿no? Todo decidiendo para bien, así. Entonces él decía, no, todos los seminaristas deben ir al campamento, así. Deben de inscribirse por la fe. Yo miraba, ¿no? Mi condición. No, yo no puedo viajar. Difícil para mí, así. Imposible, ¿no? Ni pago la mensualidad de los seminaristas, decía, ¿no? ¿Cómo yo voy a viajar a un campamento así? ¿No? ¿Cómo yo voy a viajar así? Entonces pensaba, ¿no? Inscríbanse por la fe, así. Y me inscribía. De repente como surgió el dinero para comprar el pasaje, así, y con pagar mi entrada, así. Yo la verdad ya estaba como, ¿cómo se le dice? No queriendo ir. Yo dije, no se puede, imposible, hasta ahora no hay nada así. Oraba a Dios, ¿no? Dios, por favor, permítame pasaje, permítame mi inscripción, así. Pero no había respuesta hasta ahora, así, ¿no? Yo decía, no, imposible, no voy a ir así. Me quedaré aquí en La Paz, así, ¿no? Voy a estar aquí trabajando en el régimen, así pensaba, ¿no? Pero cuando había, de repente, ¿no hubo? El pasaje tanto así. Yo decía, ¿será? Así. Pero luego ya, me decidí, ¿no? Pero yo decidí comprar, no consulté al pastor, ¿no? Pastor, le escribí, pastor, ya está el vuelo, ya pagué. ¿Quién decidió así? Usted me preguntó, ¿por qué decidió solo así? Pero pastor, yo le escribí, ¿no? Yo quiero ir. Usted solo decidió así. ¿Qué día va a venir? 28. ¿Por qué tan tarde? ¿Por qué tan tarde así, no? Usted debe preguntarme así. Entonces yo decía, no, a la verdad yo compré sin consultarle al pastor, así. Directo. Yo dije, ya bueno, está bien, está barato, compraremos así, ya, ¿no? Pero cuando él me decía, no consultó, ¿qué fecha podría ir? Entonces yo en verdad ahora estoy agradecido también porque mi familia, mi padre, ¿no? Vive en la iglesia. Y mi punto de vista de él era siempre borracho, ¿no? Borracho. Nunca va a cambiar así, nunca va a cambiar. Así era mi vista. Pero cuando yo me vine de Santa Cruz nuevamente, y pastor al día siguiente le invitó a la iglesia a vivir. Y hasta ahora él no sale de la iglesia, ¿no? Ahí nomás está trabajando. Ahí nomás trabaja en la iglesia. Pastor William le dijo, ¿no? Afuera hay trabajo, aquí hay trabajo. Afuera le pagan, pero aquí Dios le da muchas cosas así. No es necesario salir afuera a trabajar. Aquí en la iglesia, construcción. Aquí trabajen mejor. Entonces él sabe, ¿no, pastor? Si él sale a trabajar afuera, ¿qué va a pasar? Cuando reciba su dinero, ¿qué va a hacer? Se va a ir a beber, ¿no? Él sabe beberse 3, 4 días, una semana se sabe perder, ¿no? Entonces, pastor, esa parte le está enseñando, ¿no? Le guía, le ayuda en su vida de creencia, ¿no? Yo agradecía la verdad porque Dios permitía todas las cosas, ¿no? Como dice aquí, ¿no? Y todas las cosas, y heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Así. Entonces Dios cumple su palabra, ¿no? Dios de este tiempo está trabajando grandemente en mi familia. Pido, ¿no?, que puedan orar por mis hermanos, ¿no?
aún ellos no conectan con la iglesia, pero yo sé que Dios pronto lo va a traer a ellos, tiempo al tiempo, ¿no? Así como Dios trabajó en mi vida, Dios también trabajará en cada uno de ellos, ¿no? Yo quería agradecer a Dios, aún en mi corazón yo decía, no voy a testificar. Tengo muchas cosas, ¿no? Como Dios en verdad me ayuda a este tiempo, me está dando, ¿no? Entonces, la verdad, yo confiante en Dios puedo avanzar, ¿no? Espero, hermanos, que puedan orar también, ¿no? Yo le decía a mis compañeros seminaristas, ¿no? Algunas, es mi primera vez viajar en vuelo, le decía, yo siempre viajo en bus. Así. Primera vez, consultaba a uno, ¿qué hay que hacer? Consultaba al otro, ¿qué hay que hacer? ¿Qué tengo que preparar? ¿Qué tengo que llevar? ¿Qué tengo que hacer? Así cada uno iba preguntando, ¿no? Porque es mi primera vez. Yo decía, hay que hacer esto, tienes que preparar esto. Entonces, yo sé de la anterior semana ya estaba nervioso, ¿no? ¿Cuándo será? ¿Cuándo me voy a ir? ¿Cuándo me voy a ir? Así, ansioso, ¿no? En mi corazón, ¿no? Pero la verdad, Dios a ese tiempo me quebrantó así totalmente. No, me quebrantó, entonces en mi corazón ya no hay como ese corazón de 100% así. Sé que Dios constantemente me ayuda, pero siempre igual me pone la dificultad en mi vida, ¿no? Me pone la dificultad para que yo piense, ese es el corazón de Carmelo, no es el corazón de Dios, ¿no? Él está haciendo todo por su propio corazón, Él está haciendo su esfuerzo, no sirve. Entonces Dios quebrantas. Por eso Dios me mostraba este tiempo, ¿no? Por medio de una situación, cómo yo debo de aprender a avanzar, ¿no? También poder ver todas las cosas que Dios había preparado para mi vida, ¿no? Hasta aquí yo quería compartir, hermano. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Esta mañana vamos a invitar al grupo, no sé si están listos, al coro Nueva Alegría, ¿sí? Van a interpretar 2 alabanzas, el himno número 12, Gracias al Santo Calvario, y el himno número 27, Soy feliz porque soy de Cristo. Entonces, todos los hermanos podemos sacar nuestros himnarios y junto con el coro vamos a alabar amén. Entonces, vamos a recibirlos, por favor, con fuertes aplausos. Dios, me doy por el camino.
muchas gracias. Esta mañana, hermanos, vamos a escuchar la palabra. Amén. También los hermanos que están conectados a través de Jerusalén Radio y las redes sociales juntos, vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a invitar al evangelista Emilio. Adelante, evangelista. Buenos días, hermanos. Y una vez más, ¿no? Por la gracia de Dios estamos juntos. De verdad yo me sorprendo, ¿no? Domingo tras domingo estamos aquí, ¿no? Para escuchar la palabra. Y también, ¿no? Algunos pasa como desesperanza, ¿verdad? Entonces viene, ¿no? Por querer recibir la palabra. De verdad esto es una gracia, ¿no? Delante del Señor, porque nosotros generalmente queremos ganar, ¿no? Algunos son comerciantes, ¿verdad? Entonces domingo hay más gente que compra, ¿no? Por eso queremos vender, queremos negociar, ¿no? Pero muchos de ustedes como cerrando, ¿no? Su tienda y quiere escuchar, ¿no? La palabra. Porque la palabra tiene, como nos da la felicidad, ¿no? Nos da la alegría, ¿no? En nuestro corazón. Y también certeza, ¿no? Porque nosotros vivimos en esta tierra. Aunque hemos recibido la salvación, pero siempre hay, ¿no? Como si no escuchamos la palabra, incertidumbre en nuestro corazón así. Entonces por eso, ¿no? Sentimos ese anhelo de poder escuchar la palabra de Dios. Entonces esta mañana, hermanos, vamos a abrir el libro de Génesis. Génesis capítulo 14, verso 1, del 1 al verso 20 vamos a leer. Génesis capítulo 14, verso 1 al 20, vamos a leer esta mañana. Vamos a dar lectura. Aconteció en los días de Amrafel, rey de Sinar, Arioc, rey de Elazar, Kedarlaomer, rey de Elam, y Tidal, rey de Goim, que estos hicieron guerra contra Bera, rey de Sodoma, contra Birsa, rey de Gomorra, contra Sinab, rey de Abna, contra Semember, rey de Seboín, y contra el rey de Bela, la cual es Zoar. Todos estos se juntaron en el valle de Sidim, que es el mar salado. 12 años habían servido a Kedorlaomer, y en el 10º se rebelaron. En el 13º se rebelaron. Y en el año 14 vino Kedorlaomer y los reyes que estaban de su parte, y derrotaron a los refaitas, Astarot, Carnaim, a los susitas en Ham, a los emitas en Seib, Kiriataim, y a los oreos en el monte de Seir, hasta las llanuras de Parán, que está junto al desierto. Y volvieron y vinieron a En-Mispat, que es Cades, y desbastaron todo en el país de los amalecitas, y también al amorreo que habitaba en Hazezotamar. Y salieron el rey de Sodoma, el rey de Gomorra, y el rey de Abna, el rey de Saboín, y el rey de Bela, que es Zoar, y ordenaron contra ellos batalla en el valle de Sidim, esto es contra Kedorlaomer, rey de Elam, Tidal, rey de Goín, Amrafel, rey de Sinar,
y Arioc, rey de Elazar. 4 reyes contra 5. En el valle de Sidim estaba lleno de pozos de asfalto. Y cuando huyeron el rey de Sodoma y el rey de Gomorra, algunos cayeron allí y los demás huyeron al monte. Y tomaron todas las riquezas de Sodoma y de Gomorra y todas sus provisiones y se fueron. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes y se fueron. Y vino uno de los que escaparon y lo anunciaron a Abraham el hebreo, que habitaba en el encinar de Mamre, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Y cayó sobre ellos de noche él y sus siervos, y les atacó y les fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco. Y recobró todos los bienes, y también a Lot su pariente, y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. 17. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sei, que es el valle de Rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo, diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Hasta el versículo 20 hemos leído. Y gracias a Dios, ¿no? Ya casi 12 años, ¿no? Después de recibir la salvación también, y de casarme, ¿no? Por medio de la guía de la iglesia. Ustedes saben cómo es los que viven dentro de la iglesia, especialmente los seminaristas. ¿Saben ustedes cómo se casa? No saben, ¿no? ¿Verdad? Y es muy, ¿cómo puedo decir? ¿Cómo puedo hablar? Es muy emocionante. ¿Y por qué? Porque un seminarista no elige, ¿no? Su pareja, por ejemplo, viendo a todas las hermanas así, ¿no? Ah, ¿cuál es más hermosa? Así, ¿no? Ah, ella me parece que es muy bonita, ¿sí, no? Entonces con ella me voy a casar, ¿así dice? No es así. Pero de afuera es así, ¿no? ¿Verdad? Claro, yo también he experimentado así, ¿no? Estando afuera, miraba así, ¿cuál me agrada a mi corazón, ¿no? Así, mirando así. Luego decide, ¿verdad? Pero aquí dentro del seminario no es así. Cuando llega al seminario, ya ese seminarista bota todo. Claro que hay seminaristas también vive según su deseo, se nota, ¿no? Según su deseo, según su gusto, se nota también. Pero uno que está siendo guiado por Dios se da cuenta de estos puntos. Cuando llega a la iglesia, luego vive como seminarista, él sabe ya, yo no tengo que decidir nada. ¿Quién decide? La iglesia, ¿ya? Porque Dios no va a bajarse uno de arriba así. Entonces no le va a decir, tú te vas a casar con tal hermana, no dice, ¿no? Sino que por medio de la iglesia le presenta a una hermana, viendo el corazón, el siervo de Dios mira el corazón, ¿no? Y también mirando al seminarista, ¿no? Y Dios ya creció en su corazón o no. Mirando ese corazón y mirando a una hermana también, esto está muy bueno, dice, ¿no? Mirando el corazón, ¿entiende? Así hace como entrevista. Seminarista solamente tiene que decir amén. Tiene que seguir, ¿no? Dios me está mostrando esta hermana. Porque Dios da siempre lo mejor, dice, ¿no? Así, todo por el medio del corazón de Dios tiene que saber. Pero muchos no entienden, ni ustedes también, ¿verdad? ¿Cómo puede casarse así? Dice, ¿no? A veces también algunas hermanas, sus hijas no conectan bien con la iglesia.
Entonces, de repente un hermano le presenta así, entonces sus padres no están de acuerdo. ¿Cómo no he enamorado? No ha hecho nada, no conoce nada. ¿Cómo puede presentar así? Porque no conoce corriente de la iglesia. ¿Cuándo una persona puede recibir la guía de la iglesia? Cuando se da cuenta que este hombre defrauda, es mentiroso. Todo lo que hace se destruye. Amén. Pero alguno todavía, como ha logrado, ¿verdad? Logra, por medio de su inteligencia, su sabiduría, logró muchas cosas. Piensa que por eso él logró, así piensa. Pues se confía mucho en él. Ah, no, yo haciendo así, logré esto, entonces sigue confiando. Por eso es un poco difícil conectar con la iglesia. Porque no se da cuenta realmente quién es él. Cuando una persona se da cuenta quién es él, yo soy un hombre que siempre va a la ruina, al fracaso, recién puede confiar en Dios, en la iglesia y también en los siervos, ¿no? En los pastores. Amén. Por eso cuando recibe la guía de la iglesia se da cuenta, eso es bueno. Mirando por la palabra, Dios no puede dar, si yo le pido pan no me puede dar. ¿Qué dice? Serpiente, dice, ¿no? Si le pido pescado, si le pido pan no me va a dar piedra, ¿verdad? Así es. Si le pido pescado no me va a dar una serpiente, ¿verdad? Él se da cuenta por medio de la palabra, porque el corazón de ese seminarista, ¿quién dirige? Dios dirige, por eso se da cuenta. Así también mi vida fue, ¿no? Cuando yo me di cuenta, yo fracasé, no quería casarme, nunca más quería saber de mujer. ¿Qué les parece? Porque fracasé, ¿no? Una otra, no sé, porque era pequeño, ¿no? Era menospreciado, ¿no? No sé, pero siempre fracasaba. Una, otra, quería ser mi familia, otra vez fracasaba así. Pues yo no quise saber ya, yo no me caso así. En eso recibí salvación. Luego cuando llegué a la iglesia, así, ¿no? Empecé a vivir y poco a poco me recibí, ¿no? Como corazón de Dios de ser guiado por la iglesia. Nadie me dijo, tú debes ser guiado por la iglesia, no me dijo así nadie. Sino poco a poco en mi corazón se fue formando la iglesia, luego el pastor. Poco a poco tenía necesidad. Claro, había perdido mi madre, mi padre, mi hermano también he perdido. Luego perdí también, ¿qué puedo decir? Mi amada, así se puede decir, ¿no? Perdí todo, ¿no? ¿De qué confianza puede haber en este hombre fracasado? No había, ¿verdad? Por eso yo decidí, yo no me caso más así. Así estaba viviendo, ¿no? Después recibí salvación. Luego, poco a poco Dios ponía necesidad de ser dirigido por la iglesia. Amén. ¿Ustedes también sienten así? Cuando usted está logrando su negocio, va muy bien, así quiere recibir guía. Así Dios forma el corazón de cada uno de nosotros. ¿Qué forma? Primero Dios se forma. Yo por Dios estoy vivo, por Dios yo puedo trabajar, por Dios puedo tener salud, todo habla de Dios. Pero cuando no hay eso, ¿qué dice? Yo he estudiado esto, he logrado esto, dice, ¿no? ¿Quién dice? Yo, dice así. Yo he logrado así, yo he sido inteligente, así, ¿no? Excelencia saqué también, dice, ¿no? Yo, dice, pero nunca reconoce a Dios. Pero uno que se dio cuenta, no es él, sino era la gracia de Dios. Amén. Ya en libro, tú, ¿quién eres que me arrastre? ¿Quién leyó? Ahí sale un soldado, ¿verdad? Él se llama John. Este John se fue a la guerra, ¿no? Y luego tenía a su madre, ¿no? En Los Ángeles, así. Entonces su madre cada vez escuchaba noticias, ¿no? Su hijo había ido, ¿no? A la guerra, a apoyar a Corea del Sur. En aquel tiempo Corea del Sur estaba peleando con Corea del Norte, ¿no? Comunismo con democracia, ¿no?
lo democrático, así peleando estaba. Pero este joven se fue, ¿no?, a la guerra como apoyo. Luego su madre cada vez escuchaba, ¿no? ¿Qué escuchaba? Noticia, ¿verdad? Por la radio, esa radio, ¿no?, analógico, en medio se escuchaba, ¿no? Escuchaba, ¿qué escuchaba? Fulano de tal soldado falleció, así, ¿no? Y ella escuchaba, ¿no? No era su hijo, ¿verdad? Pero siempre escuchaba con temor, así escuchaba la noticia, porque su hijo estaba allá. Así durante muchos años no pudo comunicarse con su hijo y estaba así, ¿no? Pero no escuchaba que tampoco ha muerto o está vivo. Solamente comunicaban de los fallecidos. Tal soldado falleció en tal combate, en tal lugar, así. Finalmente, cuando John estaba de regreso de la guerra, y él quiso conocer, ¿no?, el corazón de su madre. Por conocer el corazón de su madre, él antes de llegar a su casa se hospedó en un hotel 5 estrellas, ¿no?, de muchos pisos así. Entonces ahí él meditaba, pensaba, ¿qué pensará ahora mi madre de mí? ¿O qué va a pensar de mí mi madre? Así, él le habló. Entonces mientras le llamaba, sonaba el teléfono de su madre, ¿no? Y su mamá alzando el teléfono, sí, ¿quién es? Entonces John se presentó, soy tu hijo John. Entonces su madre, de emoción, ¿no?, de emoción de tanto tiempo que no podía oír, se emocionó su madre, ¿no? Empezó, ay, pero hijo, ¿dónde estás? Porque para ella surgió una sensación, porque ya sabe que está vivo, ¿verdad? Sentía una sensación, una felicidad en su corazón. Entonces por él le preguntaba, ¿dónde estás, hijo, ahora? Entonces yo le hablaba, ¿no? Yo ya llegué a Los Ángeles, estoy en un hotel, mamá, porque ya un poco tarde. Pero ¿por qué no llegaste a la casa, mamá? Porque llega un poco tarde. Pero yo voy mañana temprano. Sí, hijo, claro que sí, tiene que venir lo más pronto posible. Así, ¿no? Y luego cuando se despidieron estaba a punto de como colgar el teléfono. Entonces John se le ocurrió en su corazón, mi mamá, ¿qué pensará de mí así? Porque él había sufrido un accidente, ¿no?, en la guerra. Entonces por eso él empezó a querer conocer el corazón de su madre. Por eso le contó una historia, ¿no? No una historia, sino ha fingido, ¿no?, que él quiere vivir con uno de sus amigos. Le contó, mamá, una cosa tengo que decirte. Sí, hijo, dígame, ¿qué es esa cosa? Mamá, yo tuve un compañero en la guerra, así le comenta, ¿no? Y en esta guerra, mientras nosotros hacíamos la guerra con el soldado enemigo, mi compañero pisó una mina. Luego mi compañero perdió, dice, ¿qué perdió? Una pierna, un brazo y un ojo, así. Entonces, mamá, yo quiero traerlo a la casa, mi amigo. Entonces su mamá, como es cordial, también está muy feliz. Claro que sí, hijo mío, puede traer a tu amigo aquí. Y luego estando una semana, luego tiene que decir que vaya a su casa. Entonces John decía, no, mamá, porque mi amigo, hemos peleado juntos en la batalla. Y muchas veces nos hemos apoyado. Yo quiero vivir con él para siempre. Ay, hijo, yo sé, dice, ¿no? Porque cuando hay guerra, dice, cuando un amigo está cerca, ¿qué crea? Un sentimiento crea por su amigo. ¿Entiende? Entonces su mamá le decía, sí, hijo mío, yo sé lo que sucede en la guerra. Dice, cuando están juntos, tiene como sensación, emoción por su compañero. Pero esa emoción, esa sensación se va a ir. Luego, para ti va a ser, porque él le contó, ¿no? ¿Cómo estaba su compañero? Cojo, manco, luego tuerto, ¿verdad? Así estaba. Entonces su mamá mirando a su hijo también, pasando el tiempo, ¿qué va a suceder en el corazón de su hijo? Pasando el tiempo, hijo, para ti va a ser una carga. Está bien, tráelo ya 2 semanas, luego debe ir a su casa a descansar. Porque imagínese, hijo mío, entrando a la ducha, ¿qué vas a hacer tú? Tienes que ayudarlo, ¿verdad? Porque con una mano podrás y con un pie, difícil. Entonces tú tienes que ayudar.
Para ir al baño tú tienes que ayudar. Para lavar su ropa tú tienes que ayudar. Pasando el tiempo, ¿qué será para ti, hijo? Será una carga. No, mamá, ese es mi compañero, hemos sido muy fieles allá. Cuando yo estaba a punto de tener peligro, él me acompañó. Y yo también. Por eso mi compañero yo le estimo mucho. Yo quiero vivir para siempre. Entonces su mamá, ¿cómo le dice? Está bien, hijo, pero por un tiempo está bien. Pero después debe irse. Porque yo pensando en tu futuro, tú vas a ser incómodo. Tú tienes que hacerte tu familia también. ¿Cómo vas a vivir teniendo tu esposa luego y con tu amigo hacia a tu lado? Va a ser difícil. Entonces yo un poco cambió su corazón. Sí, mamá, está bien. Entonces cuide su salud, cuide su vida, mamá. Su mamá no entendía por qué cambió, ¿no? Entonces sigue emocionada ella. Ya, hijo, ¿qué está hablando? No te entiendo. Ven lo más pronto posible mañana. Sí, está bien. Pero mamá, yo quiero decir algo serio. Cuide bien su salud, mami, su vida. Así se despidió. ¿A qué hora tenía que venir? Temprano mañana, ¿verdad? Entonces su mamá toda aquella noche de emoción, ¿qué hizo? Primero empezaba a acomodar el cuarto donde él vivía, ¿verdad? Sacando el polvo, luego la camisa, planchando, pantalón, también viendo algunas cosas sucias, enfagando, lavando, metiendo a la lavadora. Estaba muy emocionada. Finalmente se acordó, mi hijo le gusta, ¿qué le gusta? Plato paceño le gusta a mi hijo, dice, ¿no? No sé en Los Ángeles qué plato habrá, ¿no? Pero eso le preparó hacia a su hijo. Con esta comida voy a esperar a mi hijo, así cocinó toda aquella noche. No tenía sueño después de que le llamó su hijo. Así preparó, todo preparó hasta el amanecer, ¿no? Así amaneció, estaba esperando, pero 7 de la mañana llegó su hijo, no llegó. No llegó su hijo. 8 de la mañana, tampoco llegó su hijo. Entonces un poco se empezó a preocupar ella, ¿no? Pero ella se dio cuenta, los jóvenes siempre son así, ¿verdad? Se encuentra con un amigo, empieza a hablar una y otra cosa. Seguramente se encontró con sus amigos y están ahí. Comprendía. Seguramente se ha olvidado del tiempo, de la hora. Entonces ya llegaba a las 11. ¿Llegó o no llegó? 12. No llegó. Está bien preocupada. ¿Qué habrá pasado, no? Dice. A la 1 sonó el teléfono. Ay, ¿cómo me va a llamar? Dice, ¿no? ¿Cómo me va a llamar mi hijo? ¿Por qué no viene? Así pensaba que era su hijo. Sí, John, ¿qué pasa? ¿Por qué no llegaste? Así, ¿no? Pero le responde otra persona. Señora, aquí vive John, dice. Sí, claro, aquí es su casa. Aquí vive fulano de tal, que es su madre. Sí, yo soy la madre, dice, ¿no? ¿Quién era? Era un policía que le estaba hablando. Entonces le empieza a comentar. John se lanzó de 6º piso, así, se lanzó, dice, hacia abajo. Entonces había muerto. Puede venir a reconocer su cadáver de John, así, ¿no? Entonces, ¿cómo se siente? Anoche habló, ¿no? Estaba vivo, pero en la mañana, ¿cómo se siente? Como choqueada, ¿no? Temblando, ¿no? Queriendo agarrar la llave del auto, no podía, ¿no? Así, no podía agarrar la llave, luego quería poner donde se prende, ¿no? ¿Podía o no podía? No se podía. Porque el policía le pedía que venga, ¿no? Al hospital a ver si él es John o no es John. Entonces la mamá logrando poner la llave, prendiendo el motor, luego yendo al hospital, el oficial esperaba en la puerta, le hizo pasar, le llevó a una habitación del hospital, un lugar ahí donde están todos, muchos cadáveres ahí le metió. Entonces el policía le ayudó a destapar, ¿no? Para que reconociera el cadáver de John. Entonces mientras destapaba, su mamá vio a John, a su hijo, ¿cómo estaba? Le faltaba un ojo, luego un brazo le faltaba, luego una pierna. Entonces ella gritó, ¿verdad? No sé cómo las mamás gritan cuando no sé, aquí alguien no perdió su hijo, así no sé, pero ¿cómo gritaría su mamá? Yo no sé también, ¿no? Pero de impotencia, ¿no? ¡No!
así, ¿no? Todo ese hospital, los enfermos se levantan, ¿no? ¿Qué ha pasado? Entonces su mamá empezaba a decir, ¿no? ¿Por qué no dijiste que tú eras? Yo hubiera sido tu ojo, yo hubiera sido tu brazo, yo hubiera sido tu pierna para toda tu vida. Así esta mujer se conmocionó, ¿no? Acerca de su hijo, lloraba amargamente. Empezó a decir, hijo malvado, así, ¿no? Y este John había participado, ¿no? Como por medio de la ONU, ustedes conocen, ¿no? ¿Cómo es? Las Naciones Unidas, ¿verdad? Por medio de esta organización él participó como voluntario, pero él, como estando en la guerra, él pisó, pero él inventó una historia, ¿verdad? Estaba fingiendo así, para conocer el corazón de su madre, si le ama así o no. A ver, ¿qué va a pensar? Él inventó ese amigo. Pero si él hubiera dicho directamente, mami, usted sabe que yo me fui a la guerra, ¿verdad? Sí, hijo. Entonces en la guerra yo pisé una mina. Luego no supe nada más. Parece que me había muerto, pero de repente pasando 2 meses me levanté. Pero mirando que no veía bien, así medio chueco estaba mirando porque me faltaba un ojo. Luego quería alzar mi mano derecha, pero no había. Un pedacito nomás había aquí, mami. Luego quería pararme, me caí. ¿Por qué? Porque no tenía una pierna. Contando así su madre, ¿cómo hubiera dicho? No hay problema, ¿verdad? Yo soy tu madre, tú eres mío. Quiero vivir el resto de mi vida para ti. Así hubiera dicho, ¿no? Pero John, él se suicidó. Porque él calculó, ¿verdad? Cuando su madre le decía que tu amigo va a hacer carga. Entonces, ¿él qué pensaba? Yo voy a hacer carga para mi madre. Así venía en su corazón. O sea, un cálculo muy malo, perverso, venía en su corazón. Pasando el tiempo para mi madre, voy a hacer una carga, un estorbo. Así, ¿no? Por eso él, ya un poco áspero, le respondía a su madre. Ya está bien, mami. Entonces, cuida tu vida, tu salud. Ella decidió en su corazón. Ya imaginó, ya concluyó que para su madre él va a hacer una carga. ¿Eso era verdad? ¿Cómo lloró su madre? No, yo, hijo malvado, así, ¿no? ¿Por qué no me dijiste que eras tú? Yo iba a ser tu ojo, yo iba a ser tu mano, tu brazo y tu pierna. Así gritó. Muchas personas, así como John, mueren en esta tierra sin conocer el corazón de Dios. Los cristianos, los salvos, también mueren sin conocer el corazón de Dios. ¿Qué es el corazón de Dios? ¿Por qué me salvó? No sabe. Vive, no hay, viene a culto, escucha la palabra, luego se va, viene otro domingo, escucha la palabra, luego se va. Así, eso piensa que es vida de fe. John, si un poquito hubiera conocido el corazón de su madre, nunca él podía determinar el suicidio. Un poco conociendo el corazón de su madre, verdadero, no su cálculo. Muchos de nosotros también vivimos dentro de la iglesia calculando. Esto yo hago, ya estoy viviendo vida de fe, estoy agradando el corazón de Dios. Así piensa. Mucho muere, ¿sí? ¿Verdad? Uno por la edad, otro por la salud, otro por accidente, ¿verdad? Un auto, pisa, ¿no? Otro ya por enfermedad, un virus entra chiquitito, ¿no? Luego su estómago, así muere, así torciéndose, ¿verdad? De diferente manera muere, pero muere sin conocer corazón de Dios, siendo salvo. Siendo salvo, no conoce corazón de Dios, vive nomás así. Viene, se va, viene, se va. Hola hermano, dice, bendición, dice, ¿no? Así, ¿verdad? Así entra, sale, viene, está mucho, ¿verdad? A veces falta lugar también arriba, ¿verdad? Así vive, pero sin conocer corazón de Dios. ¿Cuál es el corazón de Dios para este tiempo? Eso debes saber.
Eso debe conocer. Entonces, conociendo el corazón de Dios, ¿usted qué hará? ¿Lo que desea? ¿Lo que quiere hará? No va a ser así, ¿verdad? Y gracias a Dios, ¿no? Y nosotros somos según la Biblia dice, como el remanente, dice, ¿verdad? Porque en La Paz, ¿cuánto es habitante? ¿Cuánto es la cantidad de los habitantes? ¿Cuánto? ¿3,5 millones? ¿Cuánto? 2 millones. 12. 2 millones, ya. Vamos a poner 2 millones. Entonces, aquí nosotros, aquí La Paz, ¿verdad? Que están y como mezclado con el alto. ¿Cuánto? Aquí, por ejemplo, aquí abajo nomás, como 120, así. 120. Entonces, ¿mucho es o poco es? A comparación de 2 millones. Por eso es remanente, es poquito. Amén. Agua, por favor, si me sirve, ¿sí? El remanente, ¿verdad? Entonces es muy poco. Pero Dios tiene como un corazón, un propósito para con nosotros. ¿Cuál será este corazón? ¿Qué será? Varias veces yo hablo con ustedes, ¿verdad? Porque después de hemos recibido la gracia. ¿Qué significa la gracia? Haber podido ver, ¿no? Ver y haber creído. ¿En qué cosa? En que Dios, por medio de su Hijo amado, por medio del sacrificio, por medio de la sangre que derramó en la cruz, nos limpió de todo nuestro pecado. Eso conocimos, ¿verdad? Todos conocen, ¿verdad? O alguien no conoce aquí. Claro, el que está visitando por primera vez tal vez no sabe esto, pero nosotros ya cada vez escuchamos, ¿no? Anterior domingo también escuchamos un breve, hoy también un poco, ¿verdad? Así, nos vamos luego, al otro domingo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a venir también, pero sin conocer el corazón bien. ¿Qué les parece eso para ustedes? No estoy diciendo todo no conoce, otro conoce muy bien también, ¿entiende? Por eso vive para este evangelio que recibió él, para eso vive. Amén. Ya, entonces, ¿cuál es la voluntad? Ya, primera voluntad es que todos nosotros veamos, ¿no? A Jesucristo, que Él había dado su vida, que Él había derramado la sangre por nuestro pecado, dejándonos limpio de nuestra maldad. Eso es la primera voluntad. Segunda voluntad, libertados del pecado, dice. Viniste a ser siervos de la justicia. Así sale. Amén. ¿Qué quiere decir eso? Siervo de la justicia. Usted puede decir amén. Ya, todos ustedes son siervos de la justicia. Amén. Pero otro con duda no dice nada, ¿verdad? Porque no sabe si es siervo de la justicia o siervo del pecado soy. No sabe. Yo voy a explicar ahora, ¿ya? ¿Quién es siervo del pecado? O en otras palabras, siervo de Satanás, así. Claro, es salvo. ¿Entiende? Soy justo eternamente, ¿sabe? Exactamente sabe, porque no le conviene no saber bien eso, ¿verdad? Sí o sí tiene que ser exacto. ¿Sabe? Estas transgresiones futuras también Dios, por medio de la sangre de Jesucristo, ya borró, ¿sabe? Porque de no ser así, yo tendría que ir al fuego eterno, o si no, mi Señor Jesús tendría que bajar de nuevo a la tierra, luego sacrificarse de la misma manera, luego limpiar ese pecado, otra vez cometo, otra vez tiene que bajar, ¿verdad? Sabe bien eso, pero no fue así, dice. Sabe que fue una vez para siempre. ¿Sabe o no sabe? Sabe, exactamente sabe, ¿verdad? Pero conocer ahora, después de recibir la salvación,
Dios para qué nos salvó. Vamos a ver nosotros Romanos, y no estoy olvidando, ¿verdad?, lo que hemos leído, tal vez algunos, ¿no? Pero si Génesis habló de Abraham y Melquisedec y de los reyes, y ahora está hablando otra cosa, ¿sí, no? Yo después voy a llegar a lo mismo. Nos ha contado de John, pero ¿qué tenemos que ver nosotros con John, no? Es un soldado de aquella guerra entre Corea del Sur y Corea del Norte, pero ¿qué tenemos que ver nosotros con ese soldado? Estoy explicando, ese soldado no conoció corazón de su madre. Entonces, muchos justos también mueren como John sin conocer corazón de Dios. Amén. Otros mueren afuera. ¿Cómo muere? Sin conocer el corazón de Dios, que Dios ya había limpiado su pecado, ¿verdad? Afuera muere así. Pero aquí adentro muere sin conocer el corazón de Dios para la vida de la fe. Sin conocer eso, vive. Pues entra, sale así. Pero nunca tiene un corazón para el evangelio. Vive nomás su vida. ¿Qué quiere? Quiere dinero, ¿verdad? Dinero aquí, fundamental, ¿verdad? ¿Por qué estudia un joven? Por ganar más dinero, ¿verdad? Entonces, a propósito. Pero no tiene corazón, no conoce corazón de Dios. ¿Qué es el corazón de Dios? Muchos de ustedes así tal vez hacen, ¿no? En su corazón, ¿qué está sucediendo? ¿Qué tiene que suceder? Arrepentimiento, ¿verdad? Por vivir así. Muchos viven así. No tiene interés de la iglesia, no tiene qué está haciendo, cómo está caminando, quién hace eso, quién paga los servicios, no sabe nada. Amén. ¿Qué quiere decir? Esta persona, siendo salvo, no sabe nada de la iglesia. ¿Qué quiere decir? No sabe nada del corazón de Dios. Ya vamos a ver la voluntad de Dios después de recibir la salvación para nosotros. Romanos 6, capítulo. Vamos a ver primero el Hijo de Dios, ¿no? Hijo de Dios. 6, Romanos 6, verso. Voy a leer desde el versículo 5, voy a leer. Dice así: porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado a los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará, no se enseñorea más de Él. Estoy leyendo mal, ¿no? Ya voy a leer de nuevo el versículo 9. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de Él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Eso es de parte de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Está hablando de Él. Mas en cuanto, versículo 10, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, ¿para quién vive? Para Dios vive. ¿Qué quiere decir? Todo lo que va a hacer Jesús, ¿para quién va a ser? Para su Padre Dios. Eso quiere decir. Ahora veamos el verso 11. ¿Qué dice? Ahora habla a nosotros. ¿A quién habla? No, a usted, a mí tiene que decir.
Usted tiene que decir a mí, porque usted no dice a nosotros, no dice que se haga cargo él, dice, ¿no? Nunca tiene responsabilidad él, ¿entiende? Por eso tiene que decir, para mí tiene que decir así. Cuando usted llega a esa palabra, usted se va a cambiar, va a transformar su corazón y su mentalidad. Tenía una mentalidad de construir para sí, ¿verdad? Construye para sí, come para sí, viste para sí, todo para sí. Pero después entra la palabra, se cambia. Amén. Ya como dice aquí. 11. Así también vosotros, ¿qué quiere decir? A mí me está hablando. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, dice, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso es la voluntad de Dios. ¿Qué dice? Muerto al pecado, dice. ¿Qué quiere decir muerto al pecado? Usted tal vez dice, yo no estoy adulterando, yo no estoy tomando, yo estoy en mi casa solamente comiendo y plato paceño, así, y no estoy haciendo nada maldad, dice así, ¿no? ¿Verdad? Pero no tiene compromiso con la iglesia. ¿Qué quiere decir? Aunque no haga transgresiones, pero su mente, su corazón está distorsionado. ¿Está dirigiendo quién? Mismo Satanás dirige. ¿Por qué? Satanás, por medio de los pensamientos, no hace que tenga compromiso para este evangelio. ¿Por qué? Como dijo Romanos, así también vosotros consideraos muertos, dice. ¿Qué quiere decir muertos al pecado? Nuestro pensamiento durante 32 años me había engañado, ¿verdad? Haciéndome creer que era pecador, haciéndome creer que si yo dejo de cometer transgresión, yo voy a ser justo. Así me engañó. De muchas maneras este pensamiento me engañó. Pero cuando Dios me dio la gracia, me hizo ver que Él ya me había limpiado, ya me había perdonado. ¿Cómo me hizo ver? Por medio de la palabra. Entonces, el pensamiento que me dirigía, luego la palabra de Dios que me convencía, ¿era igual o era diferente? Entonces, estos pensamientos, ¿de quiénes eran? De mismo Satanás, para condenarme, él estaba dirigiéndome así. Ahora también, a los salvos, los justos, ¿verdad? Ustedes son justas, ¿verdad? Las mujeres, los varones, santos, ¿verdad? Se ríe porque no cree, ¿verdad? ¿Cómo mi marido va a ser santo? Mirando a su esposa, ¿cómo justa ella? No, yo creo que es injusta. Pero Dios ya hizo así, santo y luego justa las hermanas. Entonces, un justo, un santo, ¿cuál era la voluntad de Dios? Que él esté muerto para pecado. ¿Qué quiere? Muerto para sus pensamientos. Luego, el justo vivirá por la fe. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Así también vosotros, consideraos muertos al pensamiento, pero vivos para Dios. Amén. Ya entonces nosotros dice que tenemos que vivir para Dios, dice. Eso fue la voluntad de Dios. Pero nosotros entramos, luego nos vamos, ¿verdad? Luego el otro domingo también venimos, ¿no? Otra vez nos vamos. Entonces, ¿qué pensamos nosotros? Satanás, ¿qué nos hace pensar? Está muy bien asistiendo. Tú eres fiel, no falta ni un domingo. Pero no sabe nada que se hace aquí. No sabe que tienen que llevar ofrenda al campamento. En Colombia están invitados muchos jóvenes nuevos. Argentina de muchos jóvenes nuevos. Se está contratando muchos locales. No sabe nada de eso. Los jóvenes, cómo están ensayando aquí, tampoco sabe. ¿Quién le da refrigerio? Tampoco sabe. No sabe nada. Pero viene, ¿no? Un domingo viene, luego se va, otro viene, se va.
No estoy diciendo todo. Alguno también tiene corazón, ¿no? Entonces está unido, ligado. Tampoco puede decir, no haciendo esta cosa, yo también estoy ligado, así se camufla, ¿no? Entre el grupo. Sí o sí, por la palabra ustedes tienen que saber. Usted tiene compromiso con la iglesia, tiene compromiso con la actividad de la iglesia, tiene que preguntarse, yo cómo viví hasta ahora, ¿verdad? Porque Dios, ¿qué dice? Libertados del pecado, otro ya no se duerme, ¿no? Porque esas cosas no le compete, ¿verdad? Porque no quiere tener compromiso. Entonces, mejor me duermo, dice así. Pero la iglesia es así, hermano. Uno tiene que tener compromiso. No es que le estoy obligando, porque yo no puedo obligar a ustedes. ¿Por qué? Aunque yo les explique, pero Dios no pone la palabra, entonces no hay nada. Entonces, ¿por qué no puede establecer la palabra también? ¿Saben? Cuando la semilla cae junto al camino, ¿por qué viene el ave y se la come? Porque ese campo está duro, ¿verdad? Aunque la palabra nos habla, pero nuestro corazón es duro, es bien establecido. ¿Qué cosa? Sus ideas, sus filosofías, sus pensamientos, así, bien establecido. Por eso no hace nada la palabra. ¿Quién viene? Dice, viene la ave, luego se la come. Es lo mismo, cuando usted escucha la palabra, pero su corazón, aunque está aquí, ¿verdad? Pero no le conviene, por eso no deja pasar. Pero Dios, ¿qué dijo? Así también vosotros, consideraos muertos, ¿a qué? Al pecado. ¿Qué quiere decir? A los pensamientos. Amén. Ustedes vieron la historia de Abigail y Nabal, ¿verdad? Abigail, Nabal, diferente el corazón. En aquel tiempo el rey era el rey David. Era rey, ¿verdad? De todo ese pueblo también se llamaba, no me recuerdo. Ya donde vivía Nabal, ¿verdad? Y con su esposa. Su esposa se llamaba Abigail. Entonces David estaba pasando una situación muy, ¿cómo se puede decir? Difícil. Que tenía mucha hambre. Pero él, ¿qué había hecho? Había cuidado, dice, toda su finca de Nabal. Cuando él estaba huyendo, pero un tiempo se reposó en ese pueblo donde vivía Nabal. Entonces Nabal tenía sus cabras, sus ovejas, sus llamas tenía ahí. Entonces sus pastores estaban ahí. Luego venían los filisteos, querían asaltar. ¿Quién peleaba? David con sus 600 protegía ese campo. Por eso cuando él sentía mucha hambre recordó, nosotros hicimos favor a Nabal en aquel tiempo. Ahora vayan, 10 de ustedes vaya y pida. ¿Qué pide? Pan, por favor, pan y agua. Así se fueron a pedir. Pero Nabal, ¿qué dijo? Hay muchos fugitivos que andan escapando de sus señores. A él yo tengo que dar mi pan, dice así, ¿no? No, salga. Sí, lo despachó así. Pero Abigail, después de escuchar la sentencia que vino contra Nabal, ¿cuál era la sentencia? David se enojó mucho, ¿no? Este malvado Nabal, yo le hice bien, pero él me paga con mal, así. Se enojó mucho. Su ira salió. Así, ¿no? ¿Qué hizo? Desenvainó su espada. Vamos a matar a todos ellos. Así se fueron a matar. Pero de repente Abigail, ¿no? Abigail se enteró por medio de uno de sus pastores. Le empezó a contar. El mal ya está determinado para nosotros. Ahora reflexiona y ve qué vas a hacer. Porque David envió 10 jóvenes a Nabal para que le diera un poco de comer. Pero Nabal los ha herido, los ha botado así sin darle nada. Les ha ofendido. Ahora viene para destruirnos a nosotros. Entonces Abigail, ¿qué hizo? Secretamente, sin consultar a Nabal, su marido, preparó. ¿Qué preparó? Pan, ¿verdad?
pan con anís, con uva, así, ¿no? Por dentro le había puesto así, pero eso le preparó, muy rico, ¿verdad? Luego también, ¿qué preparó? Pasas de higo seco, así, muy rico también, ¿no? Así, un gangocho. Luego también uvas pasas, otro gangocho, así, ¿no? Varias cosas le preparó. Y no le dijo nada a su marido. ¿Por qué? Si le dice a su marido, ¿qué va a hacer? Malvada mujer, tú estás saliendo con David. ¿Por qué tenés que darle mis cosas, no? Se va a enojar muchísimo. Por eso esta mujer, Abigail, no le dijo nada a su marido. Secretamente sacó todas esas cosas y fue ante David, se postró y le dijo: Señor, sobre mí sea así, pero escucha a tu sierva, tenga misericordia. Yo no estaba cuando tus siervos vinieron. Así, pidiendo misericordia, le entregó eso, ¿no? Entonces David, ¿cómo estaba? Muy agradecido estaba. Finalmente Nabal murió después de 10 días. Dios, dice, le pagó ese mal que hizo con la muerte, así. Jehová mató, dice, Jehová quitó su vida a Nabal. ¿Para qué quitó a Nabal de la vida de Abigail? Para que tenga libertad, ¿verdad? Sirva. No pueda nunca más consultar a quién. O tener miedo, ¿verdad? Así, nunca más. Lo mató. Entonces, finalmente, David, ¿qué hizo? David, cuando supo que Nabal, su esposo, había muerto, la llamó para hacerla su esposa. Ay, ¿cómo puede ser así? Pueden pensar ustedes, ¿verdad? Pero ese es el corazón de Dios. ¿Qué quiere decir? Dios también, como matando, dice, o crucificando nuestra carne, ¿no? Nuestro cuerpo ya está crucificado, dice, ¿no? Entonces, nuestro espíritu quiere servir ¿a quién? A su rey, como Abigail a su rey. ¿Quién era su rey? David. Quiere servir, pero Nabal está ahí. ¿Tiene libertad para servir? No, muchas veces le encontraba, ¿verdad? ¿Qué estás haciendo? No, estoy empaquetando esto para guardar ahí en el depósito. Así, ¿no? Disimulaba. ¿Pero para quién era? Para servir a su Señor. Por eso Dios eliminó ¿a quién? Al que le perjudica, así. Así. Igual, dice, nuestro ser está crucificado, dice. Entonces usted tiene que preguntar ahora a su pensamiento. Pero mucho vive así, ¿verdad? Aunque dice, no, pero vive así. ¿Verdad o no? Según su pensamiento, según sus ideas, y todos los días vive. Por eso no tiene compromiso para la iglesia. No siente nada. No siente nada. ¿Qué quiere decir? Está siendo engañado. ¿Por qué? Vamos a ver un libro donde después de que Dios nos salvó a nosotros, Romanos, no me recuerdo, 10:12 o 6:12, no me recuerdo. Deudores somos. ¿Quién puede buscar? Rápido me puede ayudar. Romanos capítulo 8, verso 12. Vamos a leer. Romanos, libro de Romanos capítulo 8, verso 12. De una u otra manera Dios, ¿qué quiere? Unirnos hacia su voluntad. ¿Qué es la voluntad? Estar muerto ante el pecado, pero vivos para Dios, para su justicia, para su evangelio. Vamos a leer. Así que, hermanos, ¿qué somos? Deudores somos. No, pero ¿cómo leemos nosotros?
Así que, hermanos, deudores somos, sí a la carne, no al espíritu. Así leemos nosotros. Pero es al revés, ¿verdad? No a la carne. Luego, para que vivamos conforme a la carne. Versículo 13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces, ¿Dios nos habla o no nos habla? Ya, entonces ustedes, ¿para quién tienen que vivir? Los varones, para Satanás, ¿así? Porque si vive según su pensamiento, aunque usted diga, yo soy siervo de Dios, soy así, puede hablar usted así. Claro, está escrito también. Nosotros, libertados del pecado, vinimos a ser siervo de la justicia. Pero usted vive según su pensamiento. Ya usted tiene que saber, ¿verdad? Yo estoy viviendo según mi pensamiento, por eso no tengo compromiso con la iglesia. Cuando lo que hace no me hace nada a mí. ¿Entiende, no? Deja pasar nomás. Varias veces. ¿Qué quiere decir eso? ¿Vive según la palabra del Señor, según la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, o según la voluntad de Satanás? Eso tiene que saber, ¿verdad? Eso es la vida de la creencia, eso es la vida de la fe. ¿Amén? ¿O no amén? La voluntad de Dios es esa. Nos salvó para servir este precioso evangelio. Entonces, cuando hay la actividad, ¿cómo nosotros vamos a saber qué va a hacer la iglesia? ¿Verdad? Ahora nosotros tenemos que inscribirnos al campamento, tenemos que participar. Entonces, ¿todo cómo está? Algunos son independientes, ¿verdad? No puede cerrar su cortina así, y me voy así. No puede porque ya una semana, pero mi deuda, mi esto. No quiere. Teniendo la potestad de cerrar la cortina, luego inscribirse, luego participar. Dios, por medio de la palabra, quiere dirigir a nosotros. Amén. Deudores somos, no a la carne. Que no oiga su pensamiento. Abigail, por ejemplo, David le llamó o no le llamó. Para ser su esposa la llamó, ¿verdad? Entonces Abigail, nuevamente mirando a Nabal, estaba en el sepulcro. Entonces va y le consulta. Nabal, mira, David me ha llamado para que sea su esposa. ¿Qué dices tú? Pero muchos de nosotros no nos damos cuenta. La carne está muerta, dice. Ya no viva para el pensamiento, para su sentimiento, no viva, dice. ¿Pero qué hace? Vive, ¿verdad? Esa persona no tiene compromiso con Dios. Vive nomás, por vivir. ¿Es salvo? Claro que sí. No estoy quitando la salvación a ustedes, ¿verdad? No, ustedes son salvos. Ustedes ya entendieron, son justos por la sangre de Jesucristo. Amén. Pero ese salvo tiene que conocer corazón de Dios, ¿verdad? ¿Por qué me salvó? ¿Por qué estoy sentado aquí? ¿Por qué vine ahora? Así tiene que preguntarse, ¿verdad? ¿Por qué estoy aquí sentado? ¿Por qué estoy escuchando la palabra? Ahora justamente estamos hablando de John. ¿Qué tiene que ver John? Así tiene que meditar. John no conoció el corazón de su madre. Él conoció superficialmente. Muchos también aquí, superficialmente. Yo congregándome, luego viviendo así, estoy agradando a Dios, así piensa. Eso es superficial. Entonces, ¿qué Dios hizo? Son siervos de la justicia. Así tienen que vivir. Entonces hay una actividad. Entonces, ¿para ustedes será mucho peso? Hay una ofrenda. ¿Será mucho peso para ustedes? Diezmar, usted puede pensar, ¿no? Satanás que pone, eso es la ley, dice así, ¿verdad? No hay eso, alguno así tiene ese concepto. Ya no existe eso, sino voluntariamente ahora vamos a ofrendar. Está bien eso. La ofrenda es voluntaria. ¿Entiende?
Cuando Dios pone un corazón, voluntariamente se despoja. Cuando Dios pone corazón en su vida, en su corazón, ¿qué hace? Se despoja también de sus diezmos. Algunos agarran como mucha plata, ¿verdad? Como 1 millón agarra. Pero ¿cuánto pone diezmo? No, eso es la ley. Dice, no. Así, se lo guarda. ¿Entiende? Muchos hay así. Guarda, guarda y guarda y guarda. Pero, ¿por qué? Cuando es 1 millón, ustedes agarran 1 millón. ¿Cuánto es diezmo? Ya, Satanás pone, ¿no? Eso es la ley, no puede. ¿Usted cómo? Eso es para antiguo, así, ¿verdad? Así les hace creer. Entonces, ¿pone o no pone? Y peor, ¿no? Cuando es 1 millón, ¿cuánto sería diezmo? 100,000, ¿verdad? 100,000 poner a la iglesia, no, ni loco, ni loca, así, ¿no? ¿Verdad o no? Así agarrando así, no quiere después. ¿Pero quién dio? Así, nuestro labio bien habla, ¿verdad? Dios, dice, pero cuando quiere dar, no yo, dice así. Por eso le cuesta dar. Yo quiero que ustedes tengan corazón, no estoy obligando a ustedes, no piensen, ¿no? El evangelista Emilio compartió así, su prédica muy feo, así, ¿no? Ustedes recibieron la salvación, ¿verdad? Nosotros entendimos que por la sangre de Jesucristo hemos sido limpiados de todo nuestro pecado, no tenemos pecado, aunque la gente no nos creyese. Pero nosotros tenemos la convicción de que Dios nos limpió nuestro pecado. No tenemos pecado. Amén. Hemos creído la obra de Jesucristo. Que la obra, la muerte y la sangre y la resurrección, Dios nos justificó en esa obra. Hemos creído. Pero después de eso que viene, la vida de la fe. La vida de la fe mucho no desarrolla. Se queda ahí. Sin compromiso, sin obligación, ante Dios, no ante mí, ante Dios, así vive. Nosotros esta mañana hemos leído, ¿verdad? ¿Qué hemos leído? Ya, primero vamos a ver el diezmo, vamos a ver. Amén. ¿Ustedes saben qué es diezmo, hermanos? No me recuerdo. Deuteronomio vamos a ver. Primero vamos a ver, es una ley, ¿ya? Pero usted no tiene que quedarse así. Si Satanás le engaña, ustedes se van a quedar ahí. Es una ley, entonces no me corresponde así. El hombre siempre decide para no tener compromiso. Este hombre es contra, este hombre es la carne. ¿Entiende? Este hombre es la carne. Eso tiene que saber. Nabal. Entonces, Nabal, ¿qué hizo Dios? Mató. Por eso la Biblia dice, estoy juntamente crucificado con Cristo, así. Quiere decir, está muerto. Entonces usted, pero yo ¿cuándo me desenterraron? ¿O cuándo he resucitado? Así. Pero dice que estamos muertos. Vamos a ver el libro de Deuteronomio. Libro de Deuteronomios, capítulo 14, verso 22. Porque hoy estamos hablando del diezmo de Abraham, ¿verdad? Por eso estoy tocando esto. Por eso también toqué de John, para que usted conozca cuál es el corazón de Dios acerca de la ofrenda y los diezmos. Deuteronomio, capítulo 14. Versículo 22. Ahí que sale el título, ¿verdad? Título que sale,
la ley del diezmo, así sabe. Entonces usted por escuchar eso, ahí se encierra, eso no me corresponde. No, siempre el hombre nunca quiere tener compromiso y responsabilidad, especialmente para el Espíritu, para el Evangelio, quiere decir. Amén. Siempre es contra, nosotros somos contra de Dios. Por eso la vida de la creencia se hace negándose a sí mismo. Si alguno quiere venir en pos de mí, niegue a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, dice, ¿verdad? Eso es la vida de la creencia. Pero vamos a leer aquí. Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año, así. Esa es una ley, ¿verdad? Ya. Pero en el tiempo de Moisés, de Abraham, ¿verdad? Abraham. Tiempo de Abraham, ¿qué hizo Abraham? Vamos a ver el corazón de Abraham. Génesis. Aquí sale 5 reyes contra 4 reyes. Estos reyes, ¿quién dominaba? 10 reinos, ¿quién dominaba? Kedarlaomer, ¿verdad? Él era el rey de reyes, Kedarlaomer. Pero 5 de ellos, o 4 de ellos se rebelaron, dice. Vamos a ver. Capítulo 14, verso 5. Poco voy a explicar ya porque se nos va la hora. 14:15, Génesis. Voy a leer, 5. 14:5 de Génesis. Y en el año 14 vino Kedorlaomer y los reyes que estaban de su parte, y derrotaron a los refaitas en Astarot, Carnaim, a los suritas en Ham, a los emitas en Sabe Kiriataim, y a los oreos en el monte de Seir, hasta las llanuras de Parán, que está junto al desierto. Y volvieron y vinieron en Mispat, que es Cades, y devastaron todo el país de los amalecitas y también al amorreo que habitaba en Asesontamar. Y salieron el rey de Sodoma y el rey de Gomorra y el rey de Abna, rey de Seboín y el rey de Bela, que es Soar, y ordenaron contra ellos batalla en el valle de Sidim. Esto es contra Kedorlaomer, rey de Elam, Tidal, rey de Goín, Anrafel, rey de Sinar, y Ariog, rey de Elazar. 4 reyes contra 5. Y a ellos peleaban, ¿verdad? 4 contra 5. Porque ellos se habían rebelado. Ellos se rebelaron. Por eso pelearon. Porque más antes era el rey Kedorlaomer. Versículo. Entonces estos 2 reyes pelearon, ¿no? Un grupo con otro grupo. Entonces, ¿quién ganó? El que dominaba ganó, Kedorlaomer. Él ganó, venció a todo, ¿no? A Gomorra, Sodoma y a su aliado. Pero ¿quién vivía en Sodoma y Gomorra? Lot. ¿Sodoma o Gomorra? Uno de los dos vivía, pero vivía, ¿no? Entonces a él también se lo llevaron. Sus hijas, su esposa, todos sus ganados, sobre todo se lo llevaron. De Abraham estaba así, ¿no? Tranquilo. Vino un mensajero, le avisó: tu sobrino fue tomado prisionero. ¿Por quién? Fulano. Entonces, ¿qué hizo Abraham? Él dice que armó a sus siervos. ¿Cuánto eran? 3,000, 300. Vamos a ver. 14. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Y cayó sobre ellos de noche y sus siervos, y les atacó y les fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco.
Y recobró todos los bienes, y también a Lot, sus parientes y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. Así estaba Abraham. Él puede vencer a 5 naciones y más los cautivos que ya son parte de él. ¿Puede vencer a Abraham? ¿Puede o no puede? No puede. ¿Por qué? Son 318. ¿Ellos cuántos son? Muchísimo. Yo no sé, 70,000, una nación 70,000, la otra nación 5,000, la otra nación 10,000, el otro 15,000, no sé cuánto se hizo. Pero 318, ¿puede vencer? Entonces él venció. Luego estaba yendo con todo botín, ¿verdad? Recuperando a Lot, también su riqueza, todo bien así, bien cargado estaba. De repente le salió el rey, ¿no?, de Sodoma, así le quiere hacer trato, ¿no? Agárrate de esto, pero dame la gente, así decía. Ya hicieron ese trato. Pero de repente, ¿quién salió? Vamos a ver versículo 17 y 18, vamos a leer. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo, así. En el tiempo de Abraham había Deuteronomio así, según el orden, ¿no? No hay, pero tampoco ese rey o ese sacerdote Melquisedec tampoco le dijo, ¿verdad?, algo. ¿Me hago entender? No le dijo, ¿verdad?, que diera, no le dijo nada. Pero una cosa le testificó. ¿Quién había entregado a sus enemigos en su mano? Entonces, ¿por quién él tiene toda esa riqueza, ese botín? Oro, plata, vestidos, comida, vaca, cabra, oveja, hasta elefante. ¿Quién dio? Dios dio. Entonces, automáticamente nació. ¿Qué nació? Automático, no había, tampoco le dijo, ¿por qué tú no diezmas? Mira, ya has caminado 10 kilómetros, pero ni siquiera te has acordado, no le dijo nada, ¿verdad? Solamente le compartió, Dios te dio, así le. Dios te entregó a tus enemigos en tu mano. El automático pensó, de verdad él me dio, así. Entonces él dio, dice, los diezmos de todo lo que tenía. Ese diezmo es por agradecimiento de que Dios le permitió. Amén. Y también ese sacerdote Melquisedec es sombra de Jesucristo. Si usted ve el Nuevo Testamento, él es sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, dice así. Por eso este sacerdote, ¿qué significa? Vamos a ver. Entonces Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios, era rey y luego sacerdote, pero ¿de quién? Del Dios Altísimo. ¿Qué quiere decir? Sombra de Jesús. ¿Quién es el verdadero sacerdote? Jesucristo es el verdadero sacerdote. ¿Qué quiere decir? Abraham dio, ¿a quién dio los diezmos? A nuestro Señor Jesús dio. Eso quiere decir. Entonces, ¿Jesús es la ley de los 10 mandamientos o otras leyes que Dios envió a Moisés? No. Ese diezmo es por agradecimiento. Amén. Tal vez muchos no sabía. Por eso usted no tiene compromiso con Dios. Vamos a ver otro versículo de Hebreos, ¿no? Ahí sale acerca de Jesucristo. Hebreos.
Ya, capítulo 7. Primero vamos a leer el capítulo 7, verso 1, luego retrocedemos. Vamos a leer así, dice así. Porque este Melquisedec, 7:1, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y les bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia, y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz. Ahora versículo 20 del capítulo 6, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. ¿Qué quiere decir según el orden de Melquisedec? Quiere decir que es sumo sacerdote del Dios Altísimo, eso quiere decir. Amén. Ese es el orden. Entonces, Abraham dando a Melquisedec, al sumo sacerdote, ¿qué significa? Está dando a nuestro Señor Jesucristo, porque eso representa a ese sacerdote. Él dio, ¿a quién dio? Al sacerdote, ¿verdad? Ese es según el orden de Melquisedec. ¿Qué quiere decir? Según Dios. Dios hizo eso. No conoce mucho esto, ¿verdad? Ese diezmo no es porque alguien le obliga, sino se da cuenta. Dios me dio mi vida, Dios me dio mi trabajo, Dios me dio la oportunidad de ganar, Dios me dio la salud. ¿Cómo no? Abraham también, Dios me dio a mis enemigos en mi mano, yo ¿cómo no voy a servir? Especialmente al sacerdote del Dios Altísimo. ¿Quién era? Melquisedec, que significa Rey de Salem, Rey de Paz, Rey de Justicia. Pero ¿cómo vivimos hasta ahora? Por ignorantes, ¿verdad? Los diezmos es de la ley, ya no corresponde. Yo varias veces escucho así a algunos hermanos. Por eso no tiene compromiso con esta parte. Amén. Pero el verdadero diezmo, ahora vamos a ver, el verdadero diezmo espiritual. ¿Qué será eso? Te voy a decir, ¿verdad? ¿Qué es el diezmo espiritual? Ese es un diezmo de agradecimiento, ¿verdad? También hemos visto el diezmo por la ley, ¿no? Cómo Dios a los israelitas le hizo poner así. ¿Cómo les indicó? Diezmarás, ¿qué dice? Indefectiblemente, dice, ¿no? O sea, que no tiene que fallar. ¿Entiende? Así le dio esa ley. Entonces yo cuando producía su campo, una tonelada, ¿cuánto es una tonelada? 20 quintales. Así, ¿no? 20 quintales. Entonces, el diezmo son 2 quintales, ¿verdad? Así, hacía. Pero daba 100 toneladas. ¿Cuánto era? Abundancia había, ¿verdad? Abundancia había. Pero la iglesia de Bolivia dice que tiene problemas económicos, está cortando la luz, el agua. ¿Así eso es vida de fe? ¿Por qué? Porque cada uno vive según su pensamiento, según su idea. Amén. Así vive. Por eso dice que quiere cortar la luz, quiere cortar el agua, así. Cada uno vive según su pensamiento. Pero Abraham no tenía necesidad de leyes, sino él dándose cuenta, porque le testificó. ¿Quién le testificó? El sacerdote, ¿verdad? Sombra de Jesucristo, Melquisedec. Bendito Abraham del Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano. Abraham se dio cuenta, yo no fui esto, así. Él pensaba que él era, ¿verdad? Sacando pecho, venía, ¿no? Yo gané, aunque yo era poco, pero yo gané, así. Pero finalmente Melquisedec le dijo, no eres tú, sino Dios entregó en tus manos a tus enemigos. Él se dio cuenta, tenía mucha vergüenza. Por eso bajándose de su cabalgadura, luego sacando todo el oro, había no sé cuánto de oro había. Luego dio diezmo de eso. Luego había plata también aquí, luego diezmo. También sus animales, era como y casi de 250, dio 25 también. Ahí está. Luego su elefante, ¿cuánto era? No había, ¿no? Porque no dice las escrituras. ¿Así dio o no dio? ¿Por qué dice? ¿Qué dice? Y dio los diezmos de todo, dice así. Amén.
Entonces, por la ley y por la gracia. Claro, hay por la ley, también hay por agradecimiento, por gracia, ¿entiende? Por lo que recibió de Dios, se da cuenta. Yo por mí mismo no puedo ganar, yo por mí mismo no puedo tener inteligencia para trabajar en este trabajo me da mucha plata, ¿verdad? No puedo por mí mismo, sino Dios me dio. Esa persona automáticamente puede. Amén. Y ahora vamos a ver diezmo espiritual. Amén. ¿Qué es el diezmo? ¿Y qué es el 100%? ¿Qué es el 100%? Tal vez usted ya se aburrió. Ay, que esto es por el dinero, está hablando el evangelista. Ay, que esa prédica ya sabemos. Por eso hemos escapado de un lugar a otro lugar por esto. Ahora hemos llegado aquí, lo mismo. Yo voy a explicar el verdadero diezmo. ¿Y qué es el 100%? Amén. Ya Dios nos dio a nosotros el 100%. ¿Qué quiere decir? A su propio Hijo. No dio su propio Hijo en sacrificio por el pecado que nosotros cargamos. Luego nos dio su sangre perfecta, su sacrificio perfecto, luego su justicia eterna, su santidad eterna, su perfección eterna y la vida eterna. Nos dio 100%. Pero nadie reconoce, ¿verdad?, este 100%. Nadie. Por eso vive según su idea, vive. A algunos no le interesa, por eso se duerme así. Ya está soñando, que está volando, ¿no? Y que tanto soñaba volar. Así se duerme, porque no interesa. Pero eso es el 100%. ¿Se da cuenta, hermano? El sacrificio de Jesús, quien nos dio la justicia perfecta, la santidad eterna y la vida eterna. Él nos dio. ¿Quién? Dios. Por medio del sacrificio de su Hijo nos dio todas estas cosas. Ese es 100%. Amén. Entonces, ¿cómo no, verdad? Recibiendo esos 100%, ¿cómo no dar 10%? ¿Qué será 10% de eso, hermano? ¿Qué será? Hay que buscar, ¿no? Vamos a buscar en Proverbios el 10%. Libro de Proverbios. Cuando usted no da el 10%, imposible usted puede servir al Señor. Ese 10%, pero del 100%, ¿qué era 100%? Ya entonces sí, Proverbios vamos a buscar, hermano, no me recuerdo, pero vamos a buscar el 10%. ¿Qué será el 10%? Me ayuda a buscar usted también, hermano. Va a buscar, pero no sabe qué va a buscar, ¿verdad? Ya. Libro de Proverbios, capítulo 23, versículo 26. El 10%. ¿Qué es el 10% de ese 100%? ¿Cuál era el 100%? Dios nos había dado a nosotros. ¿Quién era? Jesucristo. Por medio de Jesucristo, por medio del sacrificio, logramos justicia eterna. Por eso decimos, nos levantamos mañana, ¿qué decimos? Soy justo. Pasado mañana, soy justo. Pasando 10 años, soy justo eterno. ¿Cómo? Pero usted hizo ayer, se enojó con su hermana, su hermano. ¿Cómo dice que es justo? No, soy justo eterno. Porque ¿quién me dio? Dios me dio. Amén. Eso era 100%. 10%, ¿qué es? Vamos a leer, todo junto vamos a leer. Si usted no da este 10%, nunca puede tener compromiso usted ante la iglesia, ante Dios. Va a vivir así, ¿no? Entra, luego sale. El otro domingo entra igual, ¿no? Luego sale también. Así va a vivir, saliendo, entrando, como esa ave, ¿no? Venía e iba, dice así, ¿no? Volaba, ¿no? Recuerda, ¿no?
El cuervo, exacto, recuerda. Había también la paloma, ¿verdad? Así va a vivir, como el cuervo, yendo, viniendo, así como entrando, saliendo, entrando, y una vez se muere, ya no entra ni sale. Vamos a leer todos juntos. 2, 3. Dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Amén. Ya, 2, 3, de nuevo. Amén. ¿Qué era el 10% entonces? Ya, corazón entregando usted a Dios así, ese es su 10%, así entregando. Entonces Dios agarrando, ¿qué va a hacer? ¿Va a dirigir o no va a dirigir? Va a dirigir, ¿verdad? Ah, siervo de la justicia, ¿qué quiere decir? Va a trabajar ¿para qué? Para la justicia. Para todo va a ser para la justicia, porque él ya, su corazón, ¿quién agarró? Dios entregó, pero no entrega, puede, no puede. Por eso vive así, entrando, saliendo, amén. Así, finalmente un día ya no entra ni sale, ¿por qué? Ya murió ya, se acabó el tiempo de poder servir ese evangelio tan grande, tan precioso, amén. Y de verdad estoy muy agradecido, Dios me dio esa gracia, ¿no? Esa salvación tan grande, ¿no? Tan preciosa. Por eso muchas veces me pongo a pensar, pero ¿por qué a mí me dio así? Yo me voy al cielo, un lugar muy hermoso, así me pongo a pensar, ¿no? Y también a mi esposa mirando, ¡guau! Ella va a ser mi reina en el cielo, así, ¿no? ¿Así será o no será? Claro. Yendo con toda mi familia a ese lugar muy hermoso. Aquí estoy un rato, ¿verdad? No sé, 60, 70. Si no me agarra el COVID, ya llego a los 80. Pero si me agarra el COVID, llego 46, así, ¿no? Amén. Espero, hermano, ustedes ahora, ¿no? Tenemos el campamento, también tenemos la ofrenda, también tenemos compra de terreno, ¿no? Ya ustedes no tienen que vivir para ustedes, ¿verdad? Ya, si Dios agarra eso, ya para todas estas cosas va a tener que trabajar, ¿verdad o no? Ya un día vamos a morir y se acabó. Tal vez usted se preocupa, ¿verdad? Por mi hijo, mi hijo tiene que tener su casa, su edificio, tengo que comprar su auto, su Volvo, su camión, su micro, todo, de 100 voy a hacer, dice, ¿no? De 100 voy a aprender, olvídese de eso. Ahora tiene que ser. Los verdaderos cristianos ahora reciben la palabra, corazón de Dios. Amén. Ya. Y espero que ustedes después de finalizar, ¿no? Ahí la reunión zonal no se dispare, hermano. Por eso, no haga como esa ave, ¿no? Sí, reunión zonal, ¿verdad? Entonces usted se reúne con zonal, escucha el corazón breve de su guía. Pero tampoco ahorita se levante, no estoy terminando, hermanos, ¿no? Tranquilo todavía, porque va a hablar el diácono Jorge también, va a haber anuncio también. Entonces vamos a orar y luego viene anuncio y luego diácono Jorge también va a exponer a nosotros y también el área de transporte, ¿ya? Brevemente va a ser. Usted calma, ¿no? Tranquilo. Yo sé que tiene hambre ya, ¿no? Algunos puntuales para eso, ¿verdad? Pero para el culto no importa. 11, 11:30 puede llegar, o 10:30. Ya vamos a orar, hermanos. Y estoy muy feliz, ¿no? Por estar con ustedes. Oremos al Señor. Y Padre eterno, muchas gracias. Y nos dio la gracia, la misericordia, Padre, también para poder escuchar la palabra de Dios. Usted bendiga a Dios a todos los hermanos que podían escuchar la palabra de Dios, el corazón. Por eso, Padre, estamos muy agradecidos esta mañana también, porque vinieron los hermanos. Tienen la oportunidad de escuchar y recibir el corazón de Dios. Pero si no viene, ya más terrible, Señor. No podrán recibir la palabra. Por eso, Padre, esta mañana estamos muy agradecidos junto con los hermanos y te damos toda la honra, toda la gloria, Padre. Y ayúdenos hoy, aún todavía no ha concluido el culto, poder coordinar, poder inscribirse, también poder tener compromiso con la ofrenda decidida, Padre, por favor. Así, Padre eterno, queremos agradecerte este tiempo. Nos diste la oportunidad de servir este evangelio tan precioso en nuestra vida. Así, Padre, le entregamos este culto en tu mano. Así oramos por el nombre de nuestro Señor Jesucristo.
Amén. Muchas gracias, hermanos, hermanas. Sí, muchas gracias a los hermanos por escuchar la palabra, ¿no? Y participar. Quiero dar algunos anuncios muy importantes. Todos los hermanos están invitados a participar del Campamento Mundial en Colombia del 30 de enero al 2 de febrero. Campamento Mundial en Argentina. Las inscripciones a ambos campamentos es justamente hasta el 22 de enero. ¿Cuándo es 22, hermanos? Hoy. En la parte de atrás está en la mesa de inscripción, ¿sí? Nosotros necesitamos, por favor, que puedan inscribirse, ¿sí? Si desean participar. También ir confirmando y cancelando lo que es la entrada. En el caso de Argentina, ir pagando lo que son los pasajes, porque ya se quiere hacer el contrato con el bus. Les van a brindar mayor información en unos segundos más. Y todos los hermanos que están viajando a lo que es Colombia, necesitamos que manden su itinerario de vuelo a oficinas, ¿sí? De la iglesia. Eso muy importante, por favor. Y también que vayan cancelando lo que es la entrada. Amén, hermanos. Por favor, pueden considerar esa parte para poder ir avanzando. Ahora voy a invitar, sí, al seminarista Josué, quien es encargado de el área de transporte. No sé si ahora, antes de invitarlo, mientras él va pasando, podemos ir pasando los dos videos promocionales de lo que es Colombia y Argentina. Adelante, seminarista. Sí, muy buenos días, hermanos, hermanas, y buenas tardes, ¿no? Buenas tardes, yo todavía sigo en el día, ¿no? Yo quisiera dar la información respecto al área de transporte. Durante estos días he estado caminando mucho, ¿no? Respecto a este área, porque creo que cada hermano no podía decidir por el tema de transporte, ¿no? Más que todo dice cuánto va a estar el transporte, cuánto va a estar el transporte, ¿no? Entonces yo quisiera dar de manera rápida la información y tengan por seguro que yo he estado caminando tanto en la terminal de La Paz, que tenemos acá abajo, y en la terminal del Alto, tratando de ver lo más económico, ¿no? No se pudo hacer contratos antes de la fecha o un mes antes por el tema de que ellos quieren ver la demanda, ¿no? No puedo darte algo fijo porque no sé cuánta demanda va a haber esa fecha, así indican, ¿no? Pero ya tenemos algo claro y hoy también hemos decidido entre los diáconos, hermanos, hemos optado por una empresa que yo voy a dar a conocer esta tarde. Es la empresa que estamos recomendando a cada uno de los hermanos que están presentes y que nos están viendo para que puedan participar, ¿sí? Entonces yo voy a explicarles a grandes rasgos sobre esta empresa. Son 5 empresas que salen de acá, que van directo, ¿no? Vamos a ver las diapositivas, por favor.
Sí, había dos opciones, hermanos, yo voy a aclarar esa parte. Bien ir por tramos, perdón, anterior diapositiva. Bien puede ser ir por tramos, o que algunos optan ir, ¿no? De aquí a Villazón, de Villazón, Quiaca, de Quiaca, Jujuy, de Jujuy a Buenos Aires, así, ¿no? Y otra opción que sería ir directo, ¿sí? Obviamente, ir por tramos, hermanos, puede salir económico, ¿no? De aquí tanto pasaje, por ejemplo, de aquí 100 bolivianos hasta Villazón, de Villazón pasar a la frontera, volver a ir hasta Jujuy unos 80 bolivianos, luego de Jujuy a Buenos Aires otro costo de 200 más o menos. Sale económico sin contar la alimentación, sin contar los inconvenientes que vaya a haber. Manejar gente y hacer en transbordo es un poco complicado porque tenemos que tener la palabra, o sea, confirmado de que nos van a recibir. Y en varias ocasiones, cuando hemos viajado, nos han fallado las empresas y como quisiéramos hacer contratos por tramos es un poco difícil, porque tener la palabra o creer en la palabra de una persona que está en el extranjero sin poder estar a su lado es poco difícil, ¿me entiende? Por eso no hemos optado por transbordo, hemos optado por un transporte directo, ¿sí? Pero hay algunos, no, yo puedo ir. Bueno, si es grupo pequeño y cree que puede ir, pero cuando es grupo grande es difícil. Y si no conoce, es otro detalle. Me indicaron que en Jujuy también es un poco peligroso, ya que el lado argentino y en Jujuy es un poco peligroso más que todo para los extranjeros. ¿Me entiende? Entonces, tomando estos puntos que estoy explicando, ya usted puede decidir también bien nos va a acompañar o si decide irse aparte, ¿ya? Pero esta es la opción más eficaz que hemos visto. Vamos a, aunque son 5 empresas, ¿no? Esta es la opción que hemos escogido. Siguiente diapositiva. Esta es la empresa Volpar. A nivel nacional Volpar también tiene ese nombre como Volpar y también tiene otro nombre que sería el Bus Potosí, ¿me entienden? Bus Potosí o Volpar, es ambos, ¿ya? Es un grupo nada más. Ahora, esta empresa es la que nos estaba ofreciendo. Obviamente acá tenemos Volpar, pero es nacional. Estamos haciendo traer la flota de Cochabamba para que venga a recogernos y llevarnos a Buenos Aires, ¿ya? Y ahora, esta empresa, estábamos pensando también, porque esta empresa es Leito. ¿Qué quiere decir Leito? Es un bus de 3 filas, es cama. Queríamos optar por un semicama, pero no todos son no para todos es cómodo, ¿verdad? Pensábamos, aunque puede salir económico, pero es un viaje de 2 días, ¿ya? En bus es 2 días. Salimos hoy día en la mañana, al día siguiente todo el día estamos viajando y al día siguiente, pasando el mediodía, estamos llegando. Total sería 2 días. 2 días en un bus estrecho, medio no tan cómodo, no veíamos conveniente para los hermanos. Por más que uno dice, yo puedo resistir, pero llegado el momento, no es así, ¿verdad? Luego se va a quejar mi espalda, era incómodo, entonces para mejor. Vamos a ver, siguiente. Los beneficios que tiene esta empresa, esta es la Volpar. Si no nos puede enviar bien este bus Volpar, solo es el título, o el bus Potosí. Siguiente. Los beneficios que nos va a dar esta empresa sería calefacción, USB, cargar el celular, ¿no? Baño, alimentación, trámite de migración y televisores personales, y la reclinación del asiento es de 160 grados, ¿sí? Entonces es muy cómodo para ustedes, hermanos. Hemos escogido para ustedes y esperamos que puedan optar para acompañarnos, ir junto con nosotros. Otra cosa que quiero aclararles, hermanos, ustedes quieren irse directo solo pagando ida, el retorno está más caro. Por ejemplo, yo quiero irme a Villazón, me voy a Villazón de aquí hasta Villazón con 100 bolivianos, pero retornar de Villazón hasta La Paz son 200 bolivianos, ¿ya? Y ahora de Argentina, volver hasta La Paz, un viaje directo, son 4.000 pesos argentinos. Ya podemos verlo, pero el costo es muy caro, muy caro. Entonces, en realidad el cambio allá, si uno no sabe manejarlo, el cambio se va a hacer engañar y al final va a comprar algo más caro pensando que está comprando algo barato, ¿verdad? Entonces mejor es tener un precio fijo de ida y vuelta. Conviene hacer un contrato de vuelta más, porque ya tendríamos algo seguro y a la vez no va a estar correteando, preocupándose, ¿ya?
Esos serían los beneficios, ¿no? Siguiente. El costo del pasaje de ida y vuelta estamos hablando, no es de ida nomás, ida y vuelta es de 1.700 bolivianos, no es semicama, es leito, ¿sí? 1.700 bolivianos, cubre con los beneficios que hemos mostrado, eso cubre. ¿Quieres saber más información respecto a eso? Yo voy a estar con una mesa ahí en la parte de afuera y yo voy a brindar esa información. Por favor, acérquense a mi persona, yo voy a estar anotando para aquellos que quisieran acompañarnos. Este bus tiene capacidad de 43 asientos. Pasamos 43, ahí un poquito va a ser un poco complicado, pero necesitamos sí o sí. Si va a ser la mitad, un bus y mitad, vamos a llenar la otra mitad, así nos indicaron. Si vamos a querer ocupar todo el bus, nos va a salir más caro. ¿Me entiende? Entonces, así haríamos, hermanos. Por favor, yo les voy a pedir que puedan acercarse a mi persona. Vamos juntos, hermanos. Quizás usted piensa mucho dinero, parece. Hermanos, cada día se gasta dinero, pero Dios sí o sí da. ¿Me entiende? Dios sí o sí da. Yo aún pensando, no, mi hijita ya nació, va a haber mucho gasto, ¿qué va a pasar? Pero Dios igualmente da. Aunque yo no pensaba, ni un peso sale del bolsillo, pero Dios da. ¿Me entiende? Entonces, orando ustedes, hermanos, no piense, me voy aparte. No, vamos juntos, hermanos. ¿Sí? Vamos juntos, Dios va a dar también para su pasaje. Juntos vamos a compartir un tiempo, no esté separándose también. Es necesario estar juntos, ¿sí? Voy a mostrar un último video y yo con esto termino. Muchas gracias por su tiempo, ¿no? Vamos a proyectar el video. Gracias, adelante. Sí, muchas gracias. Entonces, reiterándole la explicación, ¿no?, del seminarista, en la parte de atrás les va a estar esperando a todos los hermanos para que puedan adquirir mayor información. Y recordarles que hoy es 22, último día, ¿sí? No se tome no menosprecie esta parte, sino hoy también, ¿no?, último día, puede aprovechar para inscribirse. ¿Sí, hermanos? No olviden, los que están viajando a Argentina, sí o sí tienen que ir cancelando su pasaje, ¿sí? Ir avanzando con esa parte para hacer la contratación de los buses y la entrada. El caso de Colombia, necesitamos que al grupo de oficina de la iglesia manden la foto de su vuelo, ¿sí? Esto para irlo registrando y se les va a brindar la mayor información posible cuando los hermanos que van a Colombia, los hermanos también allá les puedan recibir y recoger y muchos otros detalles más que se necesitan coordinar. Sí, hermanos, también quiero extenderles esta invitación. Tenemos la 18ª convocatoria para los nuevos seminaristas. Deben presentar los siguientes requisitos: testimonio de salvación, llamamiento de Dios y carta de recomendación. Y mayor información en las redes sociales o directamente en oficina. También tenemos el estudio bíblico con el pastor Oxpark, Evangelio de San Juan, a nivel nacional, los miércoles 7 de la noche, sábado 6 de la tarde, por el canal Cristo TV. Todos los jueves, a partir de las 7:30, tenemos
predicación dominical con el pastor Oxupar a través de las diferentes plataformas y en diferentes idiomas, aymara y quechua. Quiero aprovechar también en esta oportunidad, quiero agradecer a todos los hermanos que están conectados a través de Jerusalén Radio, redes sociales, la página web. Estamos muy agradecidos y con ellos nos vamos a estar reencontrando en el culto de oración el día miércoles o cualquier otro momento en alguna otra reunión también, ¿sí? Y ahora quiero invitar en esta tarde también al diácono